Buenas noches, queridos telespectadores. Bienvenidos a Origen. Hoy tenemos un programa sobre un tema que les voy a decir la verdad, no es habitual que se trate en los platos de televisión y no por casualidad. Lo cierto es que la configuración, el marco político supremo sobre el cual se asientan el resto de poderes y administraciones del Estado es clave, y es clave con el desarrollo político de los acontecimientos que venimos observando en los últimos años. Tal es así que ahora mismo la crispación, el enfrentamiento social, la inexplicable cascada de acontecimientos, indultos que no iban a pasar, amnistías que no iban a suceder, terrorismo sí, bueno, terrorismo no, pero leve, están empezando ya a tocar a el elemento clave, el marco, la forma de Estado que nos hemos visto algunos obligados a acatar, otros, según dicen, dado. De todo eso vamos a hablar esta noche, de todas esas consignas, todos esos dogmas de fue votada la Constitución, el rey, de dónde viene su legitimidad, qué papel fundamental cumple hoy, hasta qué punto puede o no puede ser un instrumento, un balance, un contrapeso a todos estos acontecimientos que desconciertan a la sociedad hoy en día. De todo eso vamos a hablar hoy con 4 invitados de lujo en Origen. Y ya sin más vamos a presentar a los invitados de esta noche. Debo adelantarles una cosa. Personalmente he hecho un esfuerzo por el que el debate de hoy no se produzca en el típico y el devaneo arquetípico que conocemos de la monarquía y la república desde esos posicionamientos ideológicos maniqueos donde el que defiende la república defiende la segunda república, el que defiende la monarquía defiende... No. Hoy vamos a hablar con rigor, con criterio, con fundamento, con 4 invitados de lujo sobre, primero, el marco, los aspectos fundamentales de cada una de las formas de Estado que vamos a examinar hoy y, fundamentalmente, algo que no se ha dado antes en ningún plató, que es las diferentes vertientes, las diferentes posibilidades que habría en España para la República. Unos tan encumbrada y tan mitificada en una historia muy reciente que desembocó, como saben, en la Guerra Civil, y otros denostada por eso mismo. Sin embargo, olvidado su propio fundamento jurídico. Sin más, no me enrollo, doy paso a los invitados de hoy. En primer lugar tenemos a don Alejandro Nolasco, que es abogado, escritor y vicepresidente primero de la Comunidad de Aragón. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, ¿qué tal, Rubén? Muchas gracias por invitarme. Pues ha sido un verdadero placer contar contigo, es un verdadero placer contar contigo esta noche. Queridos de realización, cuando vaya a hablar el invitado, que se le vea por favor a él. También contamos esta noche con un habitual de algunas tertulias televisivas, como es don Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía Nacional y portavoz de Alternativa Sindical de la Policía Nacional. ¿Qué tal? Mucho gusto, Rubén, de coincidir contigo. Hemos coincidido en la calle, pero en un programa, así que un placer. Pues un placer tenerte esta noche aquí. Y por el otro lado, tenemos también a 2 invitados de lujo que tengo muchas ganas de presentar. El primero es don Pedro Manuel González López, es cofundador del Movimiento Ciudadano por la República Constitucional, movimiento fundado por el insigne jurista y abogado don Antonio García Trevijano Forte, autor de libros como La justicia en el estado de partidos, que les recomiendo a todos ustedes, y tenemos la fortuna de cortar esta noche con él. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches y encantado de volver a verte. También tenemos a don Antonio Alfaro, que actualmente es el nuevo presidente de la Asociación Civil Junta Democrática de España, que recoge también las sensibilidades no solamente de una parte de la teoría política de Antonio García Trevijano, sino de aspectos de los que vamos a hablar seguro esta noche, que fue en el devenir de la transición de la dictadura a este estado de partidos. Algunos dicen que es democracia, otros dicen que es partitocracia. Vamos a verlo, pero esa asociación hoy es presidida por Antonio Alfaro, ingeniero también de telecomunicaciones. Buenas noches, Antonio. Así es. Buenas noches, muchas gracias, Rubén, por la invitación y un placer estar aquí.
Y ya sin más, damos paso a el debate. Como siempre, no esperen a que les dé turno de palabra para interrumpirse. Siempre se presume que estamos entre caballeros y la liza, lo bueno que es que se dé con espontaneidad. Bueno, antes que nada me gustaría que abordáramos los aspectos fundamentales, es decir, los fundamentos de la monarquía y los fundamentos de la república desde el punto de vista como forma de Estado, es decir, aquello que entronca institucionalmente y que da sentido a una forma de Estado monárquica o una forma de Estado republicana. En un marco, digamos, más genérico, y si quieren un minuto cada uno para empezar. Pedro. Bueno, pues para empezar, el fundamento es lo que responde al por qué, ¿no? Mientras que el origen es lo que responde al cómo, que creo que son dos cosas muy importantes para tener claros los conceptos si queremos llegar a algún buen fin en este debate, ¿no? Entonces, en lo que hoy nos trae aquí, en primer lugar, a mí me interesan las dos cosas, pero sobre todo el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la actual monarquía que tenemos en España? Ese fundamento es el consenso, sin lugar a dudas, el reparto del poder entre los que estaban en la dictadura en el mismo y los que querían alcanzarlo y estando fuera. Necesita catalizarse ese consenso de alguna manera y se produce ese pacto por el cual se dejan atrás los viejos rigores de las cesantías, ¿no? Y se llega a una solución mágica, de tal manera que se produce el reparto del poder de tal manera que ninguno de ellos pierda. A tal punto que, por ejemplo, el hecho mismo de la monarquía nace entre el pacto de Fraga, que curiosamente estaba a favor del sistema mayoritario uninominal, y por otro lado tenemos a Santiago Carrillo y a Felipe González, que sacrifican la representación propia del sistema mayoritario renunciando a la república. Así se cataliza en esa bóveda que está encima de todo, en esas oligarquías de partidos que se han generado, esa bóveda que es precisamente la institución monárquica. Esto en cuanto... Hablas del sistema actual. Del sistema actual. Por la Constitución actual, porque la monarquía está antes de la Constitución. Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. A mí me interesa la monarquía actual, por supuesto. Esto en cuanto al fundamento, en cuanto al origen, que responde al cómo, aquí hay una cuestión, y me decías tú por el fundamento, también entra en relación con el fundamento mismo. ¿Cuál es la razón de ser, la virtud capital en una monarquía? En una monarquía la virtud capital es el honor. Es el fundamento de la monarquía, es el honor. Mientras que en la república esa base fundamental es la virtud de la república. Decía Montesquieu. Así es. En consecuencia, lo que hay que preguntarse es si esta monarquía nació con honor o nació con deshonor. Y yo defiendo que esta monarquía empezó con el deshonor de la traición de Juan Carlos a su propio padre para poder reinar, y luego posteriormente también a Franco, naturalmente, y a los principios que había jurado con Franco, ¿no? A tal punto que se puede decir, sin género de dudas, que igual que va muy aparejado, va indisolublemente aparejado la forma de gobierno y la forma de Estado, igualmente que la corrupción es un factor de gobierno en la partidocracia, la traición es un factor de reinado en la monarquía actual. Para reinar hay que traicionar. Juan Carlos traicionó a Franco, traicionó a su padre, Felipe ha tenido que apartar a su padre de la vida familiar y deshacerse de él para poder disimular esa falta de deshonor que digo, y solo le digo a Felipe VI que se prepare, porque no sabe lo que le puede esperar en un futuro para que su hija vaya a reinar si seguimos este factor fundamental que es la traición como factor de reinado. ¿Vale? ¿Alguien más que quiera apuntar inicialmente? Sí. A mí me gustaría, Rubén, bueno, respondiendo a la pregunta que nos has hecho antes sobre cuáles son las diferentes monarquías y cuál es la diferencia o las similitudes que hay entre las monarquías y las repúblicas, hombre, depende de la monarquía. Los fundamentos. Bueno, evidentemente, si es una monarquía autoritaria como la de Marruecos, es un tipo de monarquía, y si es una monarquía parlamentaria, pues sí que es cierto que una monarquía parlamentaria en cuanto a representatividad sí que es muy parecida el papel que juega el jefe del Estado, en este caso el monarca, al presidente de la República, ¿no? Eso es por un lado. En cuanto a los orígenes de esta,
se ha mencionado por aquí también en parte, bueno, cuando se produce la guerra civil hay realmente una brecha en la legitimidad, es decir, y al final esto puede parecer un poco fuerte decirlo así, porque hoy en día no se habla con esta crudeza, pero el que gana la guerra es el que tiene que montar el nuevo Estado. Y la legitimidad la tiene el que gana la guerra, sea la República, sea Franco o sea quien sea. Es decir, el que gana la guerra es quien tiene la legitimidad para montar el nuevo Estado. Y por tanto, la monarquía actual viene de la ley de sucesión, cuando nombran a Juan Carlos sucesor a título de rey. Es decir, ese es el origen actual de la monarquía actual. Otra cosa es que, como has comentado antes, hay monarquías anteriores a la monarquía... No, apuntaba precisamente que, sí. que al margen de lo que estás diciendo tú, que al margen de la Constitución actual, o sea, la monarquía actual, quien la pone es Franco. O sea, pues si lo estás diciendo claramente. Va Y de la otra ley a la cosa ley. es que... Lo que yo quiero decir con eso es que, claro, va de la ley a la ley. Es decir, lo que se hace es que el que sucede a Franco es Juan Carlos I a título de rey, efectivamente. Luego ya viene la Constitución aparte, pero bueno, es decir, el que sucede es Juan Carlos, sí. Yo sí que quiero apuntar un detalle, porque estoy bastante de acuerdo con las dos primeras intervenciones, salvo por pequeños detalles, pero preguntaba Rubén por el fundamento de monarquía y de república. Yo creo que para la monarquía, el honor, ya lo ha dicho bien Pedro Manuel, para la república, la virtud de la ley, pero quizá eso no se entiende. El público general no entiende qué quiere decir esto de la virtud de la ley. Y creo que es importante, porque muchos de los problemas que tenemos en España y que hemos tenido tradicionalmente, y no solo en España, probablemente proceden de que no se explica bien qué es una república. Y se ha entendido tradicionalmente la república exclusivamente como la ausencia de monarquía, la antítesis de la monarquía. Y la ausencia de una definición positiva de república es lo que ha permitido a los que atacan la república poder compararla con pues, y la república de Venezuela y la república... Yo no quiero una república como aquella. Y creo que es importante ahí, justo en lo que has dicho, y estoy de acuerdo, que la república tiene su fundamento en la virtud de la ley, decir qué es la virtud de la ley, cuándo una ley es virtuosa. Una ley es virtuosa cuando la ha generado la propia nación a través de representantes políticos en la Cámara Legislativa. Si esas leyes no son generadas por la nación representada en el Congreso de los Diputados, si no hay separación de poderes en el Estado, no hay virtud. Esa ley no es virtuosa y, por lo tanto, no estaríamos hablando de una república. Simplemente lo dejo ahí para... Porque creo que es importante... Alejandro ha apuntado ya que, evidentemente, hay diferentes tipos de monarquía, monarquía teocrática, monarquía parlamentaria. Podéis entrar en debate o no sobre si es parlamentaria o no en España. Sí, por eso y vosotros también estáis presentando la república constitucional, no la república, la segunda república ni la primera, la republicana. Pues lo que eras tú, Alfredo. Ahí... Con todo lo que han dicho ya es... Yo es verdad, no voy a irme muy atrás, simplemente con lo que la realidad es la monarquía parlamentaria que tenemos actualmente, que vino como consecuencia de una guerra civil. No creo que la tradición, porque Franco al final, pues si don Juan o don Juan o Juan Carlos era el más adecuado, habrá que mirar también por qué en ese momento de ofuscación... Mira, yo he hablado hace años con gente que hizo la Constitución, ya gente ahora ya es gente muy mayor y muchos que no están, y contaban que se encontraron o que les metieron se encontraron un popurrí o un batiburrillo en el cual era muy complicado saber qué hacer o cómo hacer, porque evidentemente de repente venían de una dictadura en el cual era mano dura y de repente querían hacer algo diferente. Claro, tenían ejemplos en otros países, querían traer ejemplos de otros lados, pero luego en unos lados era peor, en otros lados era mejor, en otros lados se dice de una manera, y que era súper complicado poder encardinar todo eso entre el Partido Comunista, entre los partidos que había salido nuevos, el Partido Socialista. Es decir, que era muy complicado encardinar algo para que saliera adelante. Consiguieron sacar una Constitución que votamos, que votaron, yo no voté, estaba pensando que votaron y que al final, bueno, pues es lo que tenemos en este momento. Sí que es verdad que la incultura en España es muy grande, en muchas cosas. O es muy grande o quieren tapar mucha cultura para que no se sepa. Te hablo recientemente, pues esta gente, este gobierno, sabes que ahora habla de ETA, no habla de ETA, perdón, y habla de Franco cada 2 por 3. Y cuando ETA mataba mucho más posteriormente que Franco. Hablan de una cosa cuando no quieren, hablan de la República, pero no de la Constitución. Es decir, tenemos un enfangamiento dentro de la sociedad o dentro de la cultura, sí, de la sociedad, voy a decirlo, que es muy complicado que alguien discierna entre qué es bueno o qué es malo. Tenemos lo que tenemos, vamos a mantenerlo porque evidentemente creo que es lo mejor o menos malo, porque si entramos a cambiar la Constitución
para que alguien entienda qué es la República, conforme estamos en España, en el País Vasco, Cataluña, el otro, Podemos, el de la moto, ojo que lo que podría venir sería mucho peor. Bueno, pues ya han visto. Primeros posicionamientos, primeras pinceladas. Ya a partir de ahora voy a lanzar la siguiente pregunta y ya que pase lo que Dios quiera. ¿Cuál es el papel que cumple política, institucionalmente, hoy la monarquía en este sistema político que tenemos en España? ¿Qué papel? Dicen que el rey es un moderador, que el rey ejerce un papel constitucional, que bueno, es verdad que estos días ha estado más puesto en entredicho, porque ahora ha ido a Eslovenia y, en fin, ha hecho unas declaraciones que yo mismo me han parecido desacertadas, debo decirlo, pero bueno, también con el señor Zelensky, en fin. ¿Qué papel cumple realmente hoy política e institucionalmente el monarca y la monarquía? Como árbitro, arbitra, no arbitra, ¿se puede negar, no se puede negar, afirmar cosas? Vamos a empezar con esto, si os parece bien. Bueno, a ver. Que podéis interpelar cualquier cosa si que me haya dicho. lo permites, antes, para que no se me vaya de la cabeza, de algo de las cosas que se han dicho respecto a lo de la virtud de la ley, esa es precisamente la diferencia que existe entre una república de leyes y un Estado de Derecho. Se les llena a los políticos decir que vivimos en un Estado de Derecho. Estado de Derecho son todos, hasta el de Gengis Khan era un Estado de Derecho, porque se cumplía la ley. En el Reich alemán se cumplían las leyes del Reich. Eso no significa nada. La conexión entre la ley y la forma de hacerse y de aplicarse y de impartirse justicia está en una república de leyes, que es lo que defendía Adams. Hasta tal punto es así que creo que incluso los padres fundadores norteamericanos tuvieron la tentación de hacer rey a Adams, ¿no? Naturalmente luego no lo hicieron, porque sabían que su enemigo era el rey Jorge y el parlamento inglés, ¿no? Y otra cosa que creo que antes de seguir es muy importante que maticemos aquí son los conceptos, porque si no matizamos bien los conceptos y los definimos bien, creo que este debate no va a llegar a ningún sitio. Y habéis dicho en algunas ocasiones y estáis hablando de que esto es una monarquía parlamentaria. Esto no es una monarquía parlamentaria. Y se suele utilizar el término de monarquía parlamentaria indistintamente como si fuera lo mismo que una monarquía constitucional o como si fuera lo que es esto, que no es ni una monarquía constitucional ni una monarquía parlamentaria, que es una monarquía de partidos, que es lo que tenemos aquí. En una monarquía parlamentaria hay representación. Se eligen no partidos, sino se eligen verdaderos representantes. Eso es, por ejemplo, un ejemplo del arquetípico de una monarquía parlamentaria, la inglesa. Ahí tenemos una monarquía parlamentaria. Por la designación directa de los miembros de la Cámara, ¿no? Es decir, exactamente, pero no es una democracia porque no hay separación de poderes, porque el primer ministro sale de la Cámara. Y una monarquía constitucional es aquella en la que sí que hay separación de poderes, como por ejemplo podía ser la de Luis XVI o la de Luis Felipe de Orleans, en que el rey libremente nombraba a su gobierno, con una separación absoluta. Aquí no tenemos ni una monarquía parlamentaria ni una monarquía constitucional. ¿Y entonces cómo se llama esto? ¿Cuál es el nombre técnico de esto que tenemos? Pues es una monarquía de partidos. Y sí que tiene un fundamento, y respondiendo a la pregunta que Rubén nos ha lanzado a todos, desde luego que el rey modera. ¿Qué modera? Modera la oligarquía. Porque es una oligarquía de partidos, no es ni siquiera una oligarquía social, no es como la célebre oligarquía de Polonia del siglo XVI, sino que lo que aquí tenemos es una oligarquía, porque allí por lo menos la división de la oligarquía se correspondía con la división de la sociedad. Aquí ni eso, aquí, exactamente, aquí la división de la oligarquía no se corresponde con la división de la sociedad, sino al reparto de los propios partidos. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan un moderador que modere la oligarquía, un árbitro. ¿Qué ocurre? Por eso es indisoluble la forma de Estado de la forma de gobierno, a tal punto que si se acaba con la oligarquía de los partidos, una vez acabada la oligarquía del partido, el rey cae porque no necesita ningún árbitro que arbitrar esa solución en esa relación de poder entre los gobernantes y los gobernados. Entonces, yo, respondiendo a la pregunta que nos acaba de lanzar Rubén, digo que sí, que efectivamente el rey arbitra la oligarquía. Yo creo que la monarquía tiene, sobre todo el rey, tiene dos papeles. Uno es el papel institucional, pero cuidado, no confundirlo con representativo, porque representativo es político, es decir, los representantes políticos son los que la gente vota para que le representen políticamente y gobiernen, ¿no? Institucional y simbólico. Y esto de simbólico es muy importante porque sí que es cierto que, bueno, en España los españoles y los franceses y los
alemanes todos tenemos una conciencia simbólica, entendemos de símbolos. Y en un momento en el que se ataca, digamos, la unidad de España, el rey actúa como símbolo de esa unidad de España. O sea, es decir, y si llegara en tiempos graves, Dios no lo quiera, en el que hubiera que, bueno, pues tomar partido, pues yo creo que ahí el rey sería o tendría que ser un símbolo de esa unidad bajo el que se... Pero permite, yo creo que ya estamos en tiempos graves. Bueno, ya estamos en tiempos graves, ahí, sí. Pero bueno, y me el rey refería no ha hecho los movimientos que se venga cuando quiera. No, pues digo, es que ahí me estaba pidiendo no, ya pero me cuerpo. refería... No hay que esperar a los tiempos graves, ya No, están aquí. por eso, pero me refería a tiempos graves de Pero terrible lo ha apuntado recuerdo, Alfredo ¿no? también antes, que, Sí. que quizá abrir el melón, o sea, porque aquí no estamos para decir si queremos o no queremos rey, sino simplemente para examinar la forma de Estado que tenemos. Y como ha dicho Alfredo antes, es verdad, y yo comparto con él, que el pueblo tiene mucho miedo a hacerse esta pregunta, precisamente por los embates que día a día sacuden la vida política actual, con los nacionalismos, con la corrupción, con las enfermedades, con el oportunismo, parece, de algunas neoideologías. Y claro, plantearse o abrir un debate sobre la forma de Estado, mucha gente le da miedo. Es que hay que afrontar los problemas, hay que cogerlos, hay que coger el toro por los cuernos. Y aquí el problema fundamental es que, y a mí me da la sensación, cuando efectivamente, como dice Rubén, existe ese problema, me da mucha pena y mucho miedo ver cómo hay personas, la mayoría, desgraciadamente, porque la hegemonía cultural en sentido contrario no está todavía conquistada, se agarran para salvarse a lo que creen que eso es un salvavidas, que es la Constitución española y la monarquía, cuando en realidad es un peso que les lleva hacia el fondo. Es decir, me recuerda al borracho, al alcohólico, que para que se le quite la resaca, se mete un lingotazo por la mañana de ginebra doble. ¿Tú crees que esos problemas que apuntaba precisamente Alfredo surgen precisamente por este sistema? Pero Pedro, yo creo que los símbolos no son tan técnicos cuando digamos la gente los interioriza. O sea, es decir, por ejemplo, la Segunda República, y tú lo apuntaba Rubén al principio, tú vas a una manifestación de gente de izquierdas o de Partido Comunista o lo que sea y agitan la bandera de la República, es decir, la bandera contra la que se sublevó la izquierda en el 34 o la bandera de la República que también albergó un gobierno de derechas, ¿no? Pero todo el mundo lo tiene ya asociado a el Frente Popular, punto. O sea, es decir, al bando rojo en la Guerra Civil, nada más. Cuando la República no era eso. También hay que incidir en que, por ejemplo, en la Guerra Civil, en los años 31 y 32, cuando ya había tomas de pueblos en varios pueblos, por ejemplo, de Aragón, la bandera que se izaba no era la de la República, era la de la hoz y el martillo, era la bandera roja. Eso también hay que quedar claro porque la gente piensa... Entonces, ese símbolo, yo estoy de acuerdo, Pedro, con muchas de las cosas que dices, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando se habla de símbolos que pueden tener un efecto positivo en la gente a la hora de aglutinarse bajo un mismo tal, es como, por ejemplo, a mí me recuerda mucho la dicotomía que ahora se da en tertulias, ¿no?, sobre la guerra civil. Yo, perdonad que vuelva a veces pero lo tomo como ejemplo como podía tomar otro. No, es que claro, es que el carlismo, es que el falangismo puro, tal. Bueno, pero todos, digamos, estaba aglutinado bajo un mismo tal. Los anarquistas, socialistas, comunistas estaban aglutinados bajo esa bandera tricolor, aunque luego tuvieran pues la Semana Trágica de Barcelona, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que a mí también me gustaría hilar tan fino en cuando decir, oye, de acuerdo, este símbolo es un símbolo que tiene esto, pero también tiene estas otras cosas. Pero yo creo que pero también, quería decir antes, también ¿no? eso ha sido durante muchos años machacado en España, el hecho de que república es igual a segunda república, que era una república ideológica, porque una república que empezaba la Constitución, si no recuerdo diciendo, España se constituye en una república de trabajadores, pues ya empezamos mal. Claro. O sea, empezamos mal en el sentido que ya estamos metiendo ideología en la definición de la propia forma de Estado. Sí, de hecho... bueno, perdona. No, tira, perdona. No, es que justo iba a intervenir en una línea parecida a la de Rubén, porque se asocia no tradicionalmente, y creo que esto es parte del error que comentaba antes, a la República, en este caso a la Segunda República, pues con movimiento de izquierdas, que ahora reivindican, etcétera, etcétera. La forma de Estado, la forma de gobierno, deberían ser simplemente reglas de juego con las que no se debería identificar ni a derecha ni a izquierda, y deberían ser normas de juego que, si yo te las cito ahora mismo, no te deberían dar miedo, como has dicho. Vamos a quedarnos como estamos, que es lo menos malo. Lo siguiente puede ser mucho peor. Si yo te digo simplemente que lo que quiero es que los diputados del Congreso se elijan de una determinada manera y que la circunscripción a la que representan tengan cierto poder sobre ese diputado, y que quiero separar los poderes de manera total y absoluta, legislativo y ejecutivo, y tener una justicia totalmente independiente donde ningún magistrado pueda ser nombrado por el poder político, ¿eso te da miedo? No.
No, a mí no. A mí no. ¿Te parece pero te parece muy de izquierda? No, eso es la no, República pero Constitucional. es una utopía. Ahora mismo, en esa sociedad no, ahora mismo es una pero utopía. a mí me parece una utopía. Vamos a ver, a situarnos, sois legos en derecho, pero que lo que hay ahora mismo en la calle y lo que hay ahora mismo Sí. en el espectro político, evidentemente, eso es contrario a todo eso. Yo lo que quiero lo que decirte- está viendo el ciudadano a pie es que el que gobierna es una apisonadora y punto, y me da igual. Exactamente. No es, pero encima mentimos descaradamente cuando aquí decimos que tuvimos un señor Rubalcaba que dijo queremos un gobierno que no nos mienta. Bueno. Este presidente del gobierno es el que al que más le ha jorobado la maldita hemeroteca, en el cual ha dicho blanco y negro tantas veces que a sus votantes o acólitos les es indiferente, le da igual. Y es uno que puede ser moderado con respecto a la extrema izquierda, ¿vale? Pero al final ellos venden su mantra, venden su historia, y evidentemente va a misa. Pero lo que dice él, ¿quién no lo va a querer? Eso es culpa de los gobernados. ¿De los gobernados? Sí, señor. Mira, le voy a decir una cosa. A mí, este señor presidente que tenemos ahora, con el cual no simpatizo en absoluto, sí que le he de reconocer ciertas virtudes. Que dice las cosas como son. Y cuando dice quién controla la Fiscalía General del Estado, es la primera vez que se lo he escuchado decir a alguien. Y lo reconoce así. Y yo estoy harto, estoy cansado de ir a debates como este y decir, antes de que el señor presidente del gobierno dijera por ahí, no, hombre, no, los fiscales son independientes, la Fiscalía General del Estado es independiente, y todo el mundo me lo negaba. Ahora ha salido este señor y ha dicho la verdad, porque lo que es un cínico. Esa es su palabra, es un cínico. Y no le importa, no se le caen los anillos con decir la verdad desnuda, porque él se cree por encima de todo esto, ¿no? Entonces, es a lo que voy. Yo creo que, al fin y al cabo, problemas tan grandes como el de la unidad de España no pueden descansar en símbolos. Es demasiado precioso como para que descanse en símbolos. Tiene que descansar en instituciones inteligentes que garanticen, por ejemplo, la unidad de España. Yeah. Por eso yo defiendo la República, entre otras cosas, porque pienso que un jefe del Estado elegido por todos, eso no es un símbolo solo, no es un símbolo. Eso es inteligencia institucional, como el presidencialismo, es la única manera de constituir la separación de poderes en el Ejecutivo de tal manera que sea elegido por todos los españoles. ¿Tú defenderías una república como la americana? Sí, mejor que la... No, vamos a ver, no podemos tener una república como la americana porque, en primer lugar, los Estados Unidos de América son un Estado federal. España no puede ser un Estado federal jamás. Dales tiempo, como decía la Jamás. Porque para que haya un Estado federal tiene que existir Estados diferentes que federal. sujetos, sí. Y en España no ha habido nunca más sujeto nacional que el sujeto español. Si quisiéramos una federación española, tendríamos que primero romper España para luego federarlo, lo cual sería una auténtica locura. Podría haber una hipotética federación ibérica con Portugal, no te digo yo que no. Pero entonces te quiero decir, un símbolo, creo que, por ejemplo, cuestiones como las que tú apuntabas, tan importantes como son la unidad nacional, no se pueden dejar en manos de ficciones, ni se pueden dejar en manos de símbolos, como por ejemplo la soberanía popular, otra cosa. Pero bueno, estoy hablando los dos, porque Alejandro ya lo dejo hablar a él. Sí. Alejandro ha dicho una cosa muy importante y está entrando Pedro. No la tengo aquí, pero voy a lanzar esta pregunta. ¿Es la monarquía hoy un símbolo de unidad de la nación en España? Sí, yo creo que sí. Y hay una cosa, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, ¿eh? O sea, esto quiero que quede bien claro. Y además yo también he escuchado muchas conferencias de Antonio García Trevijano y coincido en lo que dice de la separación de poderes y me parece una vergüenza, y el partido en el que yo estoy, me parece que los jueces tienen que ser elegidos por los jueces y no por los políticos. Evidentemente yo creo que ahí... Yo con eso discrepo también, pero no creo que los jueces tengan que elegir a los jueces solamente. Bueno, pero quiero decir que estamos de acuerdo en la separación de poderes, pero los símbolos mueven y es muy difícil que una persona vaya al combate, y no hablo de combate ya con un rifle, sino al combate ideológico, al combate tal, hablándole de la separación de poderes. O sea, decir... No hace falta. No, pero te quiero decir que los símbolos, lo que mueve realmente el elemento, si se me permite, poético que arrastra a la gente, a veces son símbolos, porque los símbolos condensan una serie de cosas que subyacen ahí y que la gente los entiende. Es decir, por ejemplo, hay un trozo de una película muy mala, porque la verdad es que no tiene históricamente ningún tipo de tal, la película de Amenábar, de la Guerra Civil, sobre Franco y tal. Y entonces, el Nicolás Franco, el hermano de Franco, le pregunta y le dice, bueno, Paco, ¿y qué harán la gente cuando estén cansados? ¿Por qué luchará la gente cuando esté cansado de enterrar a sus muertos? Y él hace así y subraya una palabra o tres palabras que pone civilización cristiana occidental. Es decir,
para tú explicarle a una persona que no tiene un nivel cultural alto y decirle, mire, usted tiene que dar la batalla cultural en este debate, en la calle y tal, hablándole de la separación de poderes, porque es que la separación de poderes, que sí, que tiene razón, pero que eso mueva a la gente es complicado. Entonces hay veces, y esto no es tirar de brocha gorda, pero yo creo que los símbolos son importantes. Y luego hay gente que profundizará más en esos símbolos y gente que menos. Y luego una cosa que quería abrir el melón, si se me permite el tema. Hombre, yo, quiero decir, cuando veo al rey actual en su papel institucional, repito, porque no tiene un papel más allá que el institucional, y veo que Sánchez, que está haciéndose con todas las capas del poder, con todas y corrompiendo absolutamente todas las capas del poder, imaginarme que además también tiene el poder de nombrar al presidente de la República, o bueno, a través de unas elecciones en las que se pudiera, por ejemplo, nombrar presidenta de la República a Marisú Montero, a mí, de verdad que me quita el sueño. Eso nunca pasaría con una república definida positivamente como lo que es, precisamente. O sea, es que la partidocracia de esta oligarquía de partidos genera personas como esta. Estas personas son absolutamente mediocres. Si tuvieran que dar la cara frente en un sistema que estableciera la representación de verdad, estos no habían pasado de la casa del pueblo de un sitio de por ahí. Pero te digo más, incluso, Pedro Manuel, y respondo también a lo que has dicho tú. Sí. Incluso una república constitucional con la separación de poderes instituida como debe ser, con las instituciones adecuadas para ser llamada una democracia formal, podría soportar tener un presidente de la República de ese calaña. Podría soportarlo. Bueno, mira, hay más que ver la República Constitucional de los Estados Unidos de América, ¿no? Sí, que soporta lo que soporta. Soporta momias, soporta... Es importante entender, y ahí es donde enlazo con lo que comentabas antes, que la gente no se va a movilizar en la calle, que no movilizas a la gente pidiendo separación de poderes, que eso no es un elemento que sea capaz de movilizar la lucha. No. Probablemente no. La supervivencia es lo que te va a movilizar la lucha, porque cuando entiendas que la ausencia de separación de poderes es igual o te lleva a la tiranía, que si aquella persona que gobierna puede hacer a la vez las leyes que luego le permiten gobernar, básicamente esa persona puede hacer lo que quiera. Lo que quiera. Y hoy tenemos a este, Alfredo, pero dentro de 5 años podría haber otro. Me habéis ignorado totalmente la pregunta que os acabo de hacer, que era si la monarquía actual es una garante de la unidad de España. Porque claro, llevamos 45 años con esta monarquía y el florecimiento de los nacionalismos se ha dado precisamente en este sistema. Y hay que decirlo, tenemos un artículo 2 de la Constitución que reconoce las nacionalidades, al mismo tiempo que la unidad indisoluble de la nación es bueno, Alfredo. Yo creo que sí, fíjate, lo que preguntaba sobre lo que es la simbología, sobre lo que representa Su Majestad el Rey, porque el ciudadano a pie lo quiere, es decir, pero es falta de cultura igualmente al saber o al respecto de lo que puede hacer Su Majestad el Rey. Es decir, es garante de las leyes, puede refrendarlas, puede, pero es simbólico. O sea, nunca mejor dicho el símbolo que representa a Su Majestad el Rey y simbólico al efecto de leyes o de todo lo que puede hacer. Estos días, si veis, hay mucha movida tanto por una parte como por otra, porque el rey no ha dicho no a firmar la amnistía. Es la siguiente pregunta. Perdona, entonces me antecedo, no te la piso. Pero que al final la gente, el ciudadano a pie, claro, yo estoy en la calle uniformado y hablas con mucha gente se acerca a decir, vosotros sois los que vais a salvarnos, vosotros estáis para salvarnos y ofendernos, porque vosotros... Y mucha gente te traslada, cuando vas a dar charlas a colegios mayores, universidades, te trasladan el sentir de gente. Igual no está tan preparados como están aquí nuestros compañeros contertulianos, pero sí que es verdad que todo el mundo incide e insiste en que el rey es nuestro paraguas, voy a decirlo así, y que va a ser el que salve la democracia. La democracia, o sea, la Constitución llega donde llega. La Constitución sí que pone que es un Estado democrático de derecho y que es una monarquía parlamentaria. Lo pone. No, sí, puede ponerlo. Claro, pero lo pone. Y cuando se hizo, veníamos de una cosa completamente diferente a lo que hay ahora. No tan diferente. Bueno, una guerra civil no era diferente a lo que hay ahora. No, después vinieron muchos años de paz con el generalísimo, después de la guerra civil. Sí, muchísimos años de paz. Pero veníamos de una dictadura a un Estado democrático. No, vinimos de un Estado en el que había un partido gobernando en el Estado y un sindicato, en el que hay ahora un Estado en el que hay varios partidos, también estatales, gobernando desde el Estado únicamente y con varios sindicatos que se lo reparten igualmente. Es decir, la relación entre los gobernantes y los gobernados a lo que había Franco, a lo que hay ahora, es
cero, absolutamente cero. La diferencia con el régimen de Franco a lo que hay ahora es que antes no había libertades individuales otorgadas, concedidas, y ahora sí existen. Pero la relación de poder nombrar, de poder controlar al poder, está igual, exactamente igual de incontrolado el poder en la época de Franco que en la actualidad con la oligarquía de los partidos políticos. Únicamente lo que está es fraccionado y repartido. Que no estaba con Franco, que era monolítico y era único, y no había libertades personales. Pero eso sería otro debate, que es si tenemos o no democracia en España, que Claro, entiendo que claro, también claro, vale la pena. Al final metemos un contubernio en otras cosas que al final no sabemos si eso sí o no. Y ya te digo, y no sé si es mejor o peor hacer una cosa u otra, o era mejor o peor hacerlo en aquel momento. Pero en aquel momento se hizo lo que se hizo. Sí, y se hizo una constitución para ser el paraguas de todos y para que a todos nos protegiesen y saliésemos de lo que digo, de una dictadura. Que aunque tú me dices ahora que ahora hay casi más dictadura ahora que en su momento, porque mira cómo estamos, y ojo, os advierto, la crispación social que hay en la calle, no os imagináis cómo está la gente, sí que a Dios gracias, de momento dicen cabrones, desgraciados y tal, desde el sofá de la casa, y ahí se quedan, pero no os imagináis cómo está crispada la gente. Y esto también se puede estar eso azuzando políticamente. También, creando, quiero por decir. Supuesto, pero lo que te voy, Rubén, es que la gente... Hay una crispación social que cada vez hay más polarizada, cada vez hay más extremos y los extremos son más malos para todo. Es decir, no se dan cuenta de eso. ¿Por qué le viene bien a este presidente del gobierno, a este gobierno, seguir mintiendo, seguir diciendo su mensaje, seguir contando lo que quieren contar? ¿Por qué no dicen, porque no hay nada con el rey a Estonia, como dices tú, nadie del gobierno cuando siempre va a alguien del gobierno? ¿Por qué motivo le están dejando, o le dejan caer, o le dejan apartado, o le dejan? ¿Por qué interesa, según que, ya no sea partidos políticos o asociaciones o lo que tú quieras, atacar la monarquía porque no interesa, o ir a favor de la república porque no interesa, o interesa? Es decir, estamos entrando en un mare magnum, iba a decir, mental, en el cual yo creo que nadie sabemos realmente lo que hay, pero sí que te digo que como símbolo, la gente de a pie, sea culta, inculta o más inculta, o más culta o más inculta, tiene referente como que el rey es el que está ahí para protegernos a todos de todos los males, sin saber realmente que la figura del rey es figura o símbolo, o que está ahí. Que el rey no tiene libertad de acción, quieres decir. Correcto. No tiene... Y que al final, pero fíjate cuando dio, ¿recordáis el mensaje que dio cuando el golpe de Estado en Cataluña, perdón, golpe de Estado que no pasó, ya la han borrado, eso jorobó mucho a los independentistas, jorobó mucho a algunos sectores de la política, porque evidentemente el rey se había posicionado. Simplemente fueron unas palabras. Es decir, no dijo, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí vamos a hacer algo, vamos. No, simplemente dijo lo que había que hacer. Unidad... Sí, pero en ese caso el rey también leyó lo que le mandaron desde Moncloa, con el gobierno de Rajoy. Pero como todo, Rubén, al final todo. Es que aquí todos los discursos son tutelados o visualizados o supervisados por alguien para que diga, o para que no diga, o para que... Pues mira, si queréis entramos ya... A mí me gustó, perdón, Rubén, sí, claro. antes de entrar, una cosa que me ha parecido súper interesante, que has comentado antes, que es sobre el desconocimiento que hay sobre la diferencia que hay entre nación y nacionalidad, que es una barbaridad que dijo Peces Barba y fue aplaudido por todo el mundo. Es una diferencia abismal, como por ejemplo hablar de nación histórica y nación política. O sea, es decir, que es una cosa es decir, nación que viene de encía, o sea, del nacimiento del diente. O sea, es decir, puede haber nación histórica anterior a la nación política, por ejemplo en España, ¿no? Y luego un apunte que me parece interesante, citando a Gustavo Bueno, cuando decía, por ejemplo, lo de que si hay democracia real o partitocracia, yo diría que, por desgracia, a veces hay telecracia. Es decir, que los medios, digamos, subvencionados por el gobierno, que lo que hacen al fin y al cabo es difundir una imagen absolutamente distorsionada de la realidad. Y la gente vota basándose en lo que esos medios, digamos, le ofrecen, que es una visión distorsionada de la realidad. Ergo, la gente tiene la libertad de poder votar un partido cuando la información con la que va a votar no es real. ¿No Pero es verídica? ya te digo que en ese caso, por eso hacemos este humilde y pequeño esfuerzo en esta pequeña televisión que está fuera de esa esfera de control, para que precisamente pues los ciudadanos que quiera tenga aquí la posibilidad de escuchar cosas que ya os digo yo que en los platos de televisión no se podrían escuchar. Mira, un apunte chiquitito al respecto de lo que decís o de lo que decimos. Yo soy de Aranda de Duero, provincia de Burgos, y siempre que voy a mi pueblo me bajo a la era a almorzar un plato de callos, un plato de manitas y un plato de morro y un porrón de claro con gas. Y había 8 abuelitos, 8 señores sentados ahí a la banca al sol, y había uno diciendo, fijaros ahora, estos desgraciados, estos sinvergüenzas, ahora negocian con terroristas, y ahora con los independentistas, y ahora... Y le dice otro, ¿tú a quién votas? Yo al PSOE. ¿Y a quién vas a votar? Yo al PSOE.
¿pero cómo vas a votar al PSOE? Está diciendo lo que está diciendo. No, es que es el PSOE o Franco. Ese Claro, sentir, claro. estamos año 2020 y tantos, siglo XXI. Es decir, que ya hemos evolucionado mentalmente, o se nos supone. Pero Alfredo, eso también pasa en el otro lado, ¿eh? Que o votas a Vox o votas tal, o es Venezuela. No, España. O sea, no, si a lo que te voy, esa Rubén, polarización... es que, claro, te quiero decir que es que te estoy diciendo que estamos la polarización está tan extremizada, no sé si existe, pero yo creo que es, bueno, pues me habéis entendido, que al final ese es el problema, que en uno o el otro todo el mundo piensa eso, o que son estos, o que son estos, o que gobiernan esto, vamos mal, pero lo que están, desde luego, es lo peor, pero le siguen votando cantidad de millones de Pero españoles. esa polarización es la que hace que haya voto. Esa polarización no es casual, es buscada y está motivada por los partidos, porque apelan a las emociones y a través de ese mensaje a las emociones, al miedo al rival, al contrario, a través de ese mensaje de que vienen los comunistas, libertad o comunismo, a través de esa bipolarización consiguen movilizar a sus electores. Estamos en una situación, y lo perciben y lo saben, sobre todo con las nuevas generaciones, de gente que está tan hastiada, tan desconectada de la política, porque aunque no sepan lo que pasa, yo creo que en su foro interno mucha gente empieza a dejar de creer en esto, que lo llamarán democracia, parlamento. La gente no entra en esos términos, seamos francos. La gente piensa, pues yo tengo que trabajar, no sé qué, tengo una hija, una hipoteca que pagar todos los meses, no me voy a poner a leer un libro de filosofía política a saber si esto es parlamento. Yo sé que estoy jodido, que esto no me funciona, que esto no me vale, que no me siento protegido, como dices, no me siento protegido por el político y esto no vale. Mira, esto Antonio, no me va. te voy a poner, perdón, un segundito. Un experimento social que siempre pongo últimamente, un youtuber se puso en Atocha, una manifestación que iban con la bandera de la República, como habéis dicho anteriormente. Y le preguntaba a la gente, ¿tú sabes qué fue la primera república para España? No. ¿Sabes cuál es la segunda república para España? No. ¿Por qué lleva la bandera de la república? Porque mis amigos la llevan. Bueno, sí, pero... La juventud, quiero decirte, que al final el desconocimiento de la historia de España, que están quitando no sé por qué, conlleva a eso, a no saber al respecto de... Pero no solo de la república, ni de la guerra civil, ni de ETA, te digo, o sea, ni conceptos básicos, pero sí que el símbolo, el rey como símbolo, sí que lo tienen claro. Es decir, no sabemos, pero quién es el que manda, que no manda, el jefe del Estado español es su majestad el rey. Eso tienen claro. Ahora, el resto ya es todo un batiburrillo de todo, que es lo que hablamos, que al final ni sabes si vas o vienes, que al final tienes tus acólitos. Os lanzo a partir de ahora esta parte que estáis entrando ya, que es... ¿Podría el rey, como dicen muchos, haberse negado a firmar la amnistía y fundamentalmente ha dañado la amnistía a la imagen de la monarquía? Yo quería cerrar, si me permites, lo de antes rápidamente. Yo sé que soy pesado con estas cosas, pero como era el único político, creo que soy el único político en activo de la sala, me gustaría hacer una defensa sobre esos temas, porque a mí, cuando hablamos, a veces, y yo también el primero, desde la atalaya un poco de la equidistancia, ¿no? Bueno, tampoco los partidos, todos dicen tal. Hombre, es que los símbolos son potentes porque tienen parte de verdad. Cuando yo digo, por ejemplo, España va camino de Venezuela con Sánchez, es que es cierto. Es que cuando un presidente imputan a su mujer y lo que dice es que es un complot contra él y se dirige a la gente, una especie de aló presidente epistolar, y es decir, es que estamos hacia eso, o sea, es decir, en el que ya la verdad ya no tiene un rango, digamos, objetivo y claro, sino que la verdad es lo que diga el presidente o lo que diga el presidente. Y si condenan a Begoña Gómez, pues igual dice que se divorcie, que no se esperaba esto de ella y qué tal. Entonces, quiero decir, cuidado porque estamos yendo hacia esa situación, ¿no? Entonces, quiero decir que los políticos hay veces que usamos símbolos, símiles, pero porque es una herramienta potente, pero veraz, para decir lo que uno quiere decir, ¿no? Para a veces... Pero Alejandro, ¿no crees que también hemos tenido, yo te pregunto también, antecedentes en esta línea? Antecedentes incluso peores. Hemos tenido los GAL, los Filesa, los Corcuera, es decir, desde hace 30 años. Estamos hablando de terrorismo de Estado, ¿eh? Sí, pero fíjate, pero eso es de acuerdo, sí, pero cuando a un presidente... Digo otra vez, imputan a su mujer, a su hermano, a su familia. Y a Felipe no se le llama perdón, en el caso precisamente para no estigmatizarle, recordemos, la famosa testigo, además. La famosa X. Ni siquiera como investigado. Pero la gravedad de yo creo que es distinta, porque en este momento lo que simplemente se hace es que se le imputa a la mujer de un presidente y lo que el presidente dice es un complot contra mí. González jamás dijo, esto es un complot contra mí, contra la democracia, contra los derechos. Jamás un presidente ha dicho literalmente, habrá que censurar a aquellos medios que esparcen bulos. ¿Qué bulos? Los que yo considero bulos. Es decir, cuidado porque eso es como empezaron estos países, digamos, como Venezuela. Se acaba la libertad de prensa, se acaba la libertad de opinión, la libertad de pensamiento. Este debate, por ejemplo, que estamos teniendo aquí, con algunas de las cosas que hemos dicho,
es un debate que no pasaría ese filtro norcoreano de Sánchez, en el que diría que estos son bulos, que lo que estamos diciendo son bulos. Y cuando nos metemos en esa dinámica de decir, no, es que yo tengo que irme a pensar porque los medios libres son sicarios que lo que quieren es hacerme daño y por tanto voy a intentar cerrarlos o voy a intentar que no tengan cabida. Eso es un ataque frontal, como ya digo, contra la democracia misma, porque entonces no estás dejando a la gente que sea libre para que vaya a votar, porque no va a tener la información necesaria. Perdón. Pero ¿cómo lo impides? Yo quiero decirte ¿Cómo lo puede impedir un ciudadano español? Pues un ciudadano español lo que puede hacer es, primero, formándose, abriendo los oídos. Yo quiero una herramienta, no quiero formarme, no quiero pararlo mañana. O sea, yo quiero tener una herramienta para poder decir, basta. No, la herramienta es que los partidos que creemos que estamos en lo correcto, convenzamos a la gente con los medios que tenemos y que luego depositen el voto. Pero lo que estoy haciendo es un cambio de caudillo. Sí que es verdad que, según lo que plantean ellos, por ejemplo, Sánchez hace todo lo que hace porque puede. Porque el sistema se lo permite. Claro. Porque en Estados Unidos no podría. En el Reino Unido incluso. El primer símbolo que existe de esta oligarquía de partidos es decir que estamos en un sistema en que existe la representación de los ciudadanos, cuando lo que estás en el Parlamento es la representación de los partidos políticos, de los jefes de los partidos políticos. Es decir, se ha sustituido el viejo principio de la representación en el Parlamento, que tú tienes un distrito y tienes un señor allí que bueno, pues sabe los problemas de los ciudadanos, por un sistema de llevar a las masas al Estado a través de los partidos, de integrar. Es decir, hoy uno, y como bien decías tú, es del PSOE o es del Partido Popular de la misma manera que es del Real Madrid o es del Barcelona. Y si le hacen un penalti porque le mete los tacos en la boca, el que es del Madrid le va a decir que eso no es penalti. Y eso es lo que ocurre aquí precisamente. En tanto que eso que llaman la soberanía, que no existe, no es tal, reside en los partidos políticos. Entonces, volvemos a lo de antes, estamos un poco en el rollo del heroinómano que quiere la solución para sentirse bien, confiar en la heroína. Y la heroína de la falta de democracia que hay en España es el propio papel que tienen los partidos políticos. Yo voy a forzar un poco, porque estamos ya en el ecuador del programa y ya he hecho la pregunta 3 veces. Sí. ¿Es la monarquía hoy un símbolo de unidad, permanencia? Estos 45 años han hecho que la monarquía haya consolidado la unidad de España. En absoluto. ¿O es precisamente el marco sobre el cual se están construyendo y alzando esos nacionalismos que estamos viendo? Yo creo que lo he respondido antes y la respuesta es que en absoluto, todo lo contrario. Descansar cuestiones tan importantes como la unidad de España sobre algo simbólico, sobre una ficción, pues nos lleva al completo desastre. Lo que hay que tener son instituciones inteligentes que garanticen esa Pero no lo tenemos, Pedro, si es que no lo tenemos. No, pues claro, pero están al alcance de cada uno. Pero lo que usted dice ahora mismo es algo que habría que picar y empezar desde hace 40 años para llegar al extremo que usted dice. Bueno. Es decir, a lo que usted dice, evidentemente, seamos de un lado o de otro, nadie le pone en contra, claro. Pero habría que hacer tantísimo que es que habría que cambiar el sistema. En realidad no es tanto quitar... O sea, poner cosas nuevas como quitar realmente lo que estorba, ¿no? El ejemplo de la justicia que hablábamos antes es un ejemplo palmario. Más se trata de eliminar cosas que no funcionan que implementar otras cosas nuevas, como por ejemplo eliminar el propio Tribunal Constitucional, que es el elemento fundamental de control de la clase política sobre las decisiones de la justicia. Hace bien poco le ha enmendado la plana el Tribunal Constitucional, nada más que al Tribunal Supremo, un tribunal que se encuentra fuera de la organización jurisdiccional y que eligen los propios partidos políticos. Entonces, es lo que quiero decir, no es complicado, realmente es sencillo. Lo que pasa es que realmente no existe, y en la realidad misma. ¿En esa sociedad hace lo mismo? Lo que hay que hacer es quitarle a los partidos políticos el poder, sí, entonces... civilizarlos, devolverlos a la sociedad civil de donde nunca han debido de salir. Y yo, por ejemplo, con una cosa que ha dicho Rubén, que discrepo, es sobre el tema de que la ausencia de los medios cortar, claro que es peligroso quitar la libertad de información y coartar como libertad concedida que tenemos, que no lo olvidemos, que es concedida, la tenemos porque nos la han dado y con la misma facilidad que nos la dan nos la puede quitar.
pero eso no creo, asevero que no puede acabar con la libertad de pensamiento, porque aquí ha habido también un régimen... No, con la construcción de opinión libre, quiero decir. Sí, bueno, pero en la época de Franco eso era imposible igualmente, y existía una oposición, diría yo, incluso feroz contra el régimen que estaba ahí, ¿no? Entonces quiero decir que desde luego que es una dificultad añadida, sería un cretino si dijera lo contrario. Pero quiero decir que el hecho mismo de lo que este hombre que está haciendo, que yo te digo, a mí Pedro Sánchez es un personaje que creo que su cinismo llega a unas cotas tan insospechadas que ha hecho despertar a muchísima gente de la misma naturaleza del régimen que padecemos ahora mismo. Es decir, como decíamos antes, no se molesta en aparentar en absoluto lo que hay, se quita la careta directamente, y eso es una cosa pues bastante notable, ¿no? En un país como España, que el que firmaba los billetes estuvo en la cárcel, como fue Mariano Rubio, por ejemplo. Te pregunto directamente, que tienes un perfil que más jurídico, Pedro, le he hecho antes la pregunta, podéis contestar también cualquiera. ¿Podía el rey negarse a firmar la amnistía? Yo entiendo que su papel institucional lo prohíbe, eso no podía... ¿Prohíbe que se niegue? Sí, claro. Sí, yo entiendo que no, pero a mí... Porque esto se ha dicho y se ha dicho y se ha vuelto a decir... Pero es que a mí me parece muy útil que esto haya pasado porque ha despertado a muchos indignados. Eso es otra cosa que ha ocurrido y que se han dado cuenta, como lo que hablaba con Pedro Sánchez, ¿no? Que dice, anda, pero este hombre que hace aquí que no... Pues es el momento de salir a la palestra y decir, necesitamos un jefe del Estado que sea el presidente del gobierno y el jefe del Estado, de tal manera que consolide esa unidad nacional de una manera que sea partícipe de una elección de todos, ¿no? Es decir, sí que ha servido esto para que mucha gente se dé cuenta realmente del papel de la corona. Y daros cuenta de una cosa, porque España es país de moro muerto o gran lanzada, y lo que hablábamos de los símbolos, resulta que Juan Carlos, su padre, durante, hasta el famoso incidente del elefante y tal, condujo la transición magistralmente, tenía todos los dones que tenía que tener el gobernante ideal, llevó la transición él solo y sin él hubiera sido imposible. No, pero es un poco de propaganda. Es caer en desgracia y es un golfo, se ha llevado el dinero, es lo peor de lo peor. Cuando en realidad Juan Carlos es el mismo Juan Carlos de ahora, de después de Botswana, que de antes de Botswana. Y una cosa parecida pasa con lo que tú nos has preguntado, Rubén, respondiendo otra vez a tu pregunta directamente, con el príncipe Felipe, o el rey Felipe VI. Es el mismo Felipe VI, la misma autoridad y la misma capacidad de unidad o de aglutinar la nación, aunque fuera simbólicamente, tiene después de la ley de la amnistía que antes de la ley de la amnistía, es decir, ninguna. Ese es el problema de verdad. Pero el mensaje que se ha mandado, perdón Antonio, el mensaje que se ha mandado desde, yo creo, de la derecha, la izquierda, de arriba, de abajo, de todo el mundo, porque el rey no ha firmado, porque el rey no ha hecho, porque el rey... Fuegos artificiales. Es que la Constitución está hecha para un rey representativo, diga lo que sea, pero no absolutista. Sí. El rey dice, la Constitución, el rey tendrá que firmar. Claro, pero al final, ¿por qué esos mensajes contra la monarquía de repente de un lado o de otro, porque van contra, porque... Pues es que al final, yo siempre digo, que se lea la Constitución, la Constitución, que habría que reformarla, pero es que lo malo es... habría que hacer una Constitución. No me equivoco, yo no tengo formación jurídica, pero siempre hay una alternativa. Sí, igual es desagraciada, pero la alternativa es abdicar, porque yo no puedo permitirme... Esa es la segunda pregunta que se iba a hacer. ¿Qué pasa si el rey, en vez de negarse a firmar, dice, bueno, pues señores, yo les devuelvo a ustedes la corona? Eso es lo que yo quería hablar. Bueno, pues se la tendrá que dar a alguien, ¿no? Porque es lo que tiene la monarquía. A los partidos, es decir, igual que los partidos hicieron... Pues entonces tendremos una república de partidos en lugar de una monarquía de partidos. ¿Qué hubiera pasado? La ciudadanía, el descrédito ciudadano que lo hay, lo ha habido, pues quizá hubiera dicho... Os pregunto, y ahora te dejo a ti que, ostras, este señor, antes de cumplir un papel institucional que considera que atenta contra un principio básico como es la unidad de la nación, devuelve esa monarquía. Puede haber otra monarquía. Pero ponte la situación. Hoy es la ley de amnistía. ¿Y si en 6 meses se trata de un referéndum de independencia? La firmo. Claro, ¿y si 6 meses más adelante firmo todo para conservar el sillón? ¿O en algún punto digo, chico, yo con esto no puedo, prefiero dejar la corona y lanzar un nuevo proceso y decir, esto tal y como va no funciona, esto tal y como va hace daño a la nación, a la que debo defender, y la defiendo mejor
abandonando la corona e iniciando un proceso constituyente, o hay otras vías para lanzar esa república Eso constitucional. es imposible porque se le acaba el Que chollo. por Es que cierto, no- es lo Correcto, mismo, correcto, claro, pero sí, eso es bueno, por imposible, cosas de intereses, pero Por cuidado, intereses. porque hay un antecedente. En el año 45, lo sabéis, Franco le ofrece a don Juan de Borbón, casa civil, casa militar, llamarle príncipe de España, lo mismo que le ofreció a Juan Carlos. Y en aquel entonces, es verdad que influenciado por Roosevelt, porque Roosevelt sí quería entrar en España, don Juan hace un comunicado, el de 20 de abril de 1945, poniendo a Franco a caer de un burro, que es cuando don Juan ya no va Pero a aquí ser rey. hablamos y enlazamos con el principio del O episodio. sea, de hoy, don del Juan programa. rechaza la corona El que honor. venga de la mano de Pero Franco. la cuestión es el honor. El honor es la base de una monarquía, de un monarca. ¿Hasta dónde llega tu honor? Debería llegar hasta el punto de anteponerlo a tus propios intereses Pero personales. fijaros en las consecuencias. Volvemos otra vez al planteamiento inicial. El rey como ente institucional, nada más, no representativo, y yo creo que a veces hay personas que se cabrean porque no entienden cuál es el papel, o sea, decir, las limitaciones que tiene como papel institucional. Las leyes, esta ley de amnistía tenía que firmarla. Otra cosa es que él tenga que firmar, porque también es el jefe del ejército, algo que sí que suponga la secesión directa, absoluta del territorio español, porque él también es garante de la unidad de España. Por tanto, esto es un escenario. Aquí estamos hablando de una ley de amnistía. Ahí podemos entrar, porque esto tiene connotaciones. Pues no es una ley de amnistía, pero no sin tiene más. unas consecuencias tan directas como, por ejemplo, la segregación del territorio. Pero bueno, yo entiendo Bueno, que haya personas aquí tenemos especialistas que igual pueden decir qué connotaciones tiene la amnistía. Cuando tú No las amnistías tiene. un delito, lo que estás diciendo, el mensaje que estás lanzando, es que aquel acto por el cual esas personas fueron condenadas, ya no es un acto punible. Sí, sí, Lo una decía, especie de... lo decía- Se suprime el delito. lo decía Felipe González. Ojo, Sí, que sí. no voy a citar yo a Felipe González poniéndolo como ejemplo, pero en este caso sí. Decía Felipe González en Onda Cero hace unos días que no se les da el perdón, se les pide perdón. Es una, cuando les amnistías. es una especie de indulto general que no está permitido, o sea, que como no está puesto expresamente que se puede en la No, Constitución, espera, se entiende... espera. Es que el indulto lo que hace es perdonar al delincuente. Sin embargo, Claro, La conducta amnistía sigue es siendo indulto general. punible. Sigue siendo Sí, Y el punible. indulto general sería indultar a todos los asesinos, Y por una ejemplo. cosa, si él abdica, o sea, por ejemplo, dice, oye, yo esto no lo firmo y abdica, volvemos al tema de los símbolos, el tema de cómo funcionan estos bandos, ¿no? Y estas... el rey abdica y automáticamente le está dando gasolina a este pirómano que tenemos de presidente para ya atacar, que es lo que él quiere, al rey. Pero el rey, ¿por qué Sánchez ataca al rey? Sánchez ataca al rey porque el rey es un símbolo de la unidad de España. En el fondo, no nos equivoquemos, ese es el objetivo. O sea, el objetivo, sus votantes en el fondo, algunos de ellos, no lo sé, están engañados porque les están diciendo, no, porque el rey, los privilegios feudales, porque este tío, porque tiene que cobrar tal y no sé qué y cuál. Bueno. Es decir, porque aquí lo que hace falta, que decir, entonces, oye, abdica, vamos a por él, y vamos a por la república, y vamos a por una república de izquierda. No una república de partidos, que es Ya, pero- la que hay ahora. ya, pero Sánchez- O sea, lo que sustituir la corona. pero Sánchez Mira, no te voy querría a eso. decir una cosa, y yo sé que tú estás en política activa, y voy a decir una cosa que seguramente no me tires el vaso ni nada por el estilo. Todos los partidos que hay ahora en esta monarquía son monárquicos. Todos. Podemos también es monárquico. Porque todos viven de la monarquía. Son todos partidos de la monarquía. Hasta el punto que yo he visto cosas asombrosas. Como por ejemplo a un señor de Izquierda Unida decir que quería ampliar, hacer una ley sobre el estatuto de la Casa Real para saber cómo regular conductas como la del señor Urdangarín, por ejemplo, porque se escapaban de una normativa o de una reglamentación. Eso es de cortesano, directamente. Y yo afirmo que todos los partidos, tanto Vox como Podemos, como todos, Sumar, son todos partidos monárquicos porque viven de la monarquía del estado de partidos, se nutren de la monarquía del estado de partidos y necesitan a la monarquía del estado de partidos, aunque solo sea para una cosa, Alejandro, para insultarle. Pero para eso lo necesitan, porque necesita el muñeco en el que situarse detrás, sabiendo que ese monarca no tiene una representatividad real más allá de lo meramente simbólico, como tú dices, siendo generoso, y que él tampoco tiene una representación ni es fruto de una representación, sino que su mérito es el ser el jefe de un partido y nada más. Yo creo que es mucho más complicado que todo eso, es decir, que las ideas están muy bien, ya te he dicho antes que tu cabeza está muy bien y que evidentemente habría que hacer mucho para llegar a ese extremo,
Si el rey abdicase, yo creo que entramos en un batiburrillo, como he dicho al principio, que Eso ojo, no va a pasar. lo que vendría, no, todo claro, pero que ojo, que lo que vendría, pero igual es por eso, fíjate, igual es por eso por lo que no abdicaría, porque sabe que lo que supondría a lo mejor es algo que lo que busca este gobierno, este presidente de gobierno, y que al final se va a montar mucho más gorda que lo que realmente tenemos. Y a partir de ahí, iba a hacer una expresión, pero no la digo porque con esto del LGTBIQ+, ya cualquier cosa. Pero quiero decir que al final hay que ser consecuente hasta con eso. Es decir, este hombre tiene muy claro, yo creo que la formación que tiene este hombre no tiene nada que ver con Juan Carlos, la formación militar sí, porque han estado en el mismo sitio y tal, pero la presencia y la imagen que da Felipe VI, yo creo que hemos mejorado en la democracia. Sí que, mira, yo cuando miraba en su momento, cuando Juan Carlos, las inversiones que había conseguido para España, yo me quedé pasmado. Es decir, en sus viajes o en sus negociaciones o en sus visitas. Para él. ¿Para? Y para él. Y para él, bueno, y para él. Pero para España primero. Pero para España primero. Bueno, es que... Sí, no, pero a ver, no podemos ser negacionistas en todo. Leche, No, que si no, yo no soy negacionista de nada, solo No, me no, refiero sí. No, a lo que dice Manuel es que él sí va a las comitivas, pero bueno, luego pasa un número de cuenta, ¿no? Eso está- claro, lo del tren de Medina a la Meca no creo que tenga que explicarlo aquí, que sabemos todo lo que pasó, o por qué Juan Carlos I es una de las mayores fortunas del mundo. Si el problema de la monarquía, que es otra cosa que a la República siempre se le ha achacado, que dice que hay que ser muy tonto y ser republicano y decir que es que la monarquía es más barata o es más cara. No, eso es lo primero. Pero el problema de la monarquía no es lo caro que resulta la monarquía de lo que se ve, sino lo caro que resulta la monarquía de lo que no se ve. Bueno, pero este rey, eso ahora es lo Felipe, realmente. estarás conmigo que ha puesto mucha más transparencia en todo. Es decir, está sacando muchas más cosas que antes no había o no Sí, sabíamos. bueno. Es decir, ahora todo. No lo sé. Lo que cobra, lo que se gasta, los regalos, todo. Sí, pero eso es todo lo que digo, eso es todo lo que se ve. No, pero las cuentas no Lo que no sabemos es lo que no se ve. Hacienda, a ti, a mí y a nosotros nos va a mirar con lupa. Al rey no. Al rey le mira igual. Sí, Hombre, quiero decir, las cuentas están auditadas. Sí, es decir, ahora sí, mismo, bueno, no antes. Eso me parece un verdad, ejercicio de eso es verdad. inocencia Hombre, que no, supina. digo, pero tú preguntas por qué no, de Hacienda y Pero no a dice. ver, Las tienen no sé cuántos lo que inspectores. está a la vista está claro y es todo perfectamente legal, pero ya solo el propio papel de la monarquía, la influencia, es algo importantísimo. O sea, quiero decir, es vital. No es solo lo crematístico, que tenga salario y tal, sino la mera influencia, el que coja un teléfono, Sí, todo el caso de- levante el caso de teléfono Urdangarín y todo pueda esto, determinar... Lo que sí que es verdad que es una cosa que se le critica mucho precisamente también a Felipe VI, es que quizá por su carácter más anodino, ¿no? Es un hombre que parece que no tiene mucho gusto en nada, el padre sí, y entonces pues, es decir, es una crítica que se hace a Pero Felipe- convendréis a conmigo Felipe que VI. es cuanto menos peligroso confiar en una persona pero todo aquí hay esto. Yo creo que es bastante peligroso. Pero ¿eh? un presidente de la República también tiene ese poder de influencia. Claro, Sí, pero la justo- diferencia es que lo puedes quitar. No, pero de todas Sí, maneras, pero ahí voy Ventaja a... tiene poder de influencia. Si me permitís, voy a ver, porque creo que puedo llegar a una confluencia. Y además entre nombrado por la un clave, partido. la clave, y creo que por esta última no, parte porque- igual nos desviamos de lo importante si nos centramos en el dinero que se ha podido llevar el rey o no se haya podido llevar el rey, porque podría suceder también con un presidente de una república, podría suceder si la forma de gobierno no tiene las medidas necesarias para tener controlado a ese poder. La clave aquí... De verdad, por eso digo, si nos enredamos como dicen antes, ¿cuánto cobra? ¿Cuánto no cobra? No, que ¿Cuánto eso no es dinero hay? ¿A qué sale absurdo. más caro? Es Llevamos absurdo. la discusión, es que Eso es llevamos un la discusión absurdo. al punto No, está que claro, no es el puede. que le interesa al ciudadano. Eso es barro. Que Eso es ya- barro. es Eso absurdo. eso es Sí, eso. ensuciar la discusión. Limpiemos la discusión. Lo importante para mí, y yo soy republicano, o sea, quiero la república, pero podría convivir con una monarquía siempre y cuando haya unas reglas de juego. Yo no. Democracia fuera. Es imposible, eso es Bueno. rotundamente imposible. Y Yo si por- quieres te lo puedo explicar con 3 sencillas razones. Me lo explicas, pero yo te voy a decir una cosa. Existe la Pero posibilidad... me refiero, si los ciudadanos eligieran libremente en un referéndum Claro. después de un proceso de libertad constituyente Sí. una monarquía, Pues nada, habría fracasado la libertad política, la conquista de la libertad política, habría fracasado. Un proceso de libertad constituyente no te garantiza que vaya a acabar en la porque democracia. no tendría por qué ser una monarquía como la que hay ahora, puede ser una monarquía presidencialista. Eso como la no que- puede existir, eso es una utopía, eso es falso. Pues la diseñó Trevijano precisamente para Don Juan. Claro, la diseñó y precisamente con la traición de Don Juan se selló para siempre la imposibilidad absoluta de que eso ocurriera. Seguimos con esto si queréis, vamos que me está diciendo a publicidad y volvemos enseguida. Pues estamos de vuelta en un debate dentro del debate, porque justamente en el sector republicano se había quedado ahí
una pregunta de si se aceptaría o no sería, o sería democrático una monarquía que no fuera como esta. Pedro, ¿estabas tú en el uso de la palabra? Sí. Yo niego absolutamente que la monarquía sea compatible con la democracia en España. Tampoco estoy dispuesto a aseverar que sea así en otro país, pero desde luego en España. Y yo creo que hay tres razones fundamentales. La primera es que la monarquía quiebra, evidentemente, el principio de igualdad formal a la hora de acceder a la jefatura del Estado, y eso es absolutamente incompatible con cualquier principio mínimo democrático. Segundo lugar, la única manera de garantizar la separación de poderes, porque lo hemos hablado de antes, y ahí coincido con Antonio en lo que decía, que yo estoy a favor de la República por lo que es, no por lo que no es el presidencialismo, ¿no? Es la única forma que garantiza la separación de poderes, y eso exige que el presidente sea el jefe del Estado. Si el rey no es el jefe del Estado, no hay monarquía, no hay arqués, no es lo de la monarquía, porque no hay kratos en la corona, no hay poder en la corona. Sería no una monarquía presidencialista, sino sería una república con una aristocracia, pero no sería una monarquía presidencialista. Eso no existe, eso no puede ser. Y sí que efectivamente, como tú bien decías, Rubén, Una república con un ornamento ahí. sí, pero sería una república, Sí. no sería una monarquía. Eso está clarísimo. Le falta eso, el arqués, el poder. Entonces, para que. Pero puede la gente querer eso también. Bueno, sí, me parece estupendo tener una aristocracia, tener una aristocracia por ahí pululante. Pues a mí es que la verdad no me molesta. Bueno, como pues mira, que tiene. lo ha dicho Alfredo, que a la gente le gusta el rey porque va muy bien vestido. Y también le puede gustar a Belén Esteban, ¿sabes lo que te digo? Yo eso lo respeto. Y luego hay una tercera razón que es histórica, porque los países y las instituciones de cada país, antes decías Estados Unidos, que si yo quería una república como la de Estados Unidos, no puede ser porque las realidades nacionales son evidentemente diferentes. Hay un tema fundamental, y también te has referido tú antes a él, Rubén, que es que la propia historia de España, y hemos comenzado este programa, yo he comenzado este programa diciendo esto, la monarquía, es imposible concebir el régimen, la naturaleza del régimen de poder de la partidocracia ahora sin el papel de la monarquía. Es decir, la monarquía se coaligó con la partidocracia en el año 78 y ligó su destino indisolublemente con la traición, que tú decías, de Juan Carlos a su padre y a Franco a partir de entonces. De tal manera que la caída de la monarquía no puede venir la salvación de la partidocracia de mano de quien la trajo, que es la propia monarquía, de tal manera que se encuentran indisolublemente ligados y la monarquía selló su destino a la de la oligarquía de partidos. También dije antes, y viene al caso de decir ahora, que ese papel arbitral del monarca en esa oligarquía de los partidos está porque existe la oligarquía. En el momento que caiga la oligarquía de partidos, sobra el árbitro. Pero precisamente, por ejemplo, pero te digo, un carlista te diría que bueno, que hay más líneas dinásticas por ahí para poner otras monarquías y estas cosas. Incluso ha habido un partido carlista, o sea, que fíjate lo que te digo, o sea, si quieren cambiar la relación de poder. Vamos a la siguiente pregunta, que es precisamente si hoy la monarquía es una institución beneficiosa para el porvenir de España o perjudicial. Si la monarquía hoy como institución está perjudicando o está beneficiando a España. Yo creo, mi pensamiento, ahora me dirán que no y me tirarán los vasos de agua a la cabeza. No llegaremos ahí. Pero yo creo que nos beneficia en el sentido de que es una representación internacional y como tal tienen claro que es lo que le joroba a Pedro Sánchez, que cuando va con el rey, pues el rey es el primero y Pedro Sánchez el segundo. Y a este hombre, pues ¿Tú crees que Pedro Sánchez se quiere quitar al rey de en medio? Hombre, ya ha tenido muchas actitudes, Rubén, en el cual voy a decirlo, no ha hecho lo que debería hacer, no ha asistido o no ha obedecido lo que le han dicho y ha hecho algo que él va pues, como para ir por delante del rey. ¿Por qué? Pues evidentemente supongo que será porque no le interesa, no quiere o para que se le vea más a él que se vea al rey. No lo sé, digo, hay muchos gestos ya en la historia en estos últimos meses o años en los cuales se ha demostrado. Por tanto, yo creo que no lo quiere. Fíjate, al igual que por entonces, como decíamos, Rubalcaba o Felipe González son pro-monarquía, es decir, siempre han defendido la monarquía, aun siendo muy de izquierdas, voy a decirlo por decirlo de alguna forma, o cuando Felipe González, fíjate, que vino de la transición, que vino tal, que fue el que instauró, cuando venía con la chaqueta de pana y las coderas, y era muy, y yo le he oído algunas veces, y era muy pro-monarquía, bueno, pues ahora no sé qué pensarán. Sí que decíais, como comentabas el otro día, que los han hecho buenos.
Es decir, que aquella gente los han hecho buenos esta gente. Es decir, yo oigo ahora, como habéis dicho al principio, a Corcuera, oigo a Felipe González, oigo a Guerra y digo, Dios mío, ¿esta gente dónde ha estado? Es decir, si esta gente lo que está diciendo es todo el sentido común del mundo, que es el menos común de los sentidos, pero evidentemente lo que falta en este momento, sentido común. ¿Y dónde han estado, dónde estuvieron, o cómo hicieron, o no aplicaron en su momento esto que están diciendo ahora? Pues lo que estamos diciendo, que al final el partido dice lo que dice. Mira, me hace mucha gracia cuando decía, con toda la razón del mundo, que obedecen al líder supremo. Es decir, Page habla mucho. Lambán, ahora sí que sale un poco el tiesto. El otro, cuando hay que votar, votan lo que dice el número 1. ¡Chispum! De Lambán yo podría hablarte que... Ya bueno, te quiero decir, pero... Esas son todas las cámaras legislativas, que es lo que definiría, según vosotros también, el régimen, ¿no? Conforme está ahora. Pero eso al final es verdad. O sea, es decir, ¿por qué no dejamos independencia para que cada uno vote en conciencia lo que entiende o cree? Pues no vale, Porque no vale. sería un cambio, bueno... No, es que precisamente, y ni siquiera en conciencia, es que lo que deberían votar sería aquello que beneficia a los ciudadanos a los que teóricamente deberían representar. Correcto. Pero ahí es donde se rompe el vínculo. Correcto. Y hemos hablado varias veces, y creo que también decías, Pedro Manuel, al principio, que es muy importante definir conceptos, porque si no defines el concepto, se queda como una nebulosa en el aire y la gente no entiende eso de me representa, no me representa. Yo el otro día a mi padre, que es un señor ya mayor, le trataba de explicar qué era representación política. Y yo le decía, papá, te lo voy a explicar con un ejemplo. Tú imagínate que tienes un piso y lo quieres alquilar y le das las llaves a un señor para que te lo alquile, o un bien, o tu tractor, o lo que sea, y se lo das para que te lo gestione él. Tú a ese señor le harías firmar un contrato. Y en el contrato que firmas con ese señor dirías en qué condiciones me devuelven las llaves, cuánto me tienes que pagar por la gestión. Pues algo así debería ser la representación política. Tú le estás dando las llaves de algo muy importante a ese representante político, pero te tienes que guardar herramientas de control sobre ese representante. La representación política debería parecerse mucho más a un contrato, a una vinculación legal. Y ahora mismo lo que hay... A ver, esto, perdón, Antonio, esto ya opera en Francia, opera en Reino Unido, opera en Estados Unidos... No estamos inventando nada extraordinario. Simplemente que para un español que está acostumbrado a ver eso de levanto el dedo 1 y 150 personas como borregos votan lo que se les ha dicho, sin mirar, porque tampoco pueden, a quién teóricamente deberían estar representando, estamos tan acostumbrados a esa ficción, a esa situación, a esa realidad, que Es no un símbolo. entendemos que las Eso cosas sí es un pueden ser de otra símbolo. manera. Eso sí es De un hecho, símbolo. fijaos que Macron, después de las europeas, ha convocado legislativas. Sí, sí. Porque sabe que si pierde la Asamblea Nacional, se acabó en Francia. Yo creo que quería decir a la pregunta exacta que has hecho si es beneficiosa la monarquía actual, yo tengo que decir que sí. Y tengo que decir que sí porque sí que es cierto que Antonio Escotado, por ejemplo, decía, hombre, una monarquía autoritaria, ¿no? Porque Sánchez Dragó defendía, por ejemplo, la aristocracia, el poder de los aristoi, ¿no? De los más preparados, pero claro, Escotado lo que le contestaba es, hombre, es que a lo largo de los siglos la probabilidad estadística de que le toque un rey justo, bueno y tal, es muy baja. Pero yo he de decir que si la monarquía actual, que es tu pregunta, es beneficiosa, yo creo que sí. Tenemos un rey que habla idiomas, tenemos un rey que da una excelente imagen fuera de España, tenemos un rey que realmente puede darnos oportunidad de negocio. Las empresas, por ejemplo, españolas... Eso está muy bien, lo de la oportunidad de negocio, bueno, me gusta. A ver, hablo de oportunidad de negocio para empresas españolas, me refiero. O sea, Sí, la suya la primera. Que yo veo que, que en su papel institucional, yo creo que es una persona, exquisita, de unos modales tal, que queda bien en todos los sitios y que además creo que puede hacer cosas buenas por España como mediador y como interlocutor, por ejemplo, con empresas de fuera, para que vengan aquí, para que se instalen. Es decir, yo no me quiero imaginar si ese papel institucional lo hiciera, por ejemplo, Óscar Puente. Pero es que, Alejandro, yo te digo, claro, tú ligas el beneficio a que una persona quede bien. Bueno, las relaciones internacionales. Todos sabemos que los negocios, y esto se llama negocios TV, quiero decir, entra la cortesía, entra el saber de lo que estás hablando, es decir, hombre, hay negocios y negocios, ¿no? Es decir, una cosa son los negocios... Sí, pero el negocio es yo defiendo mi posición, tú la tuya, intentamos llegar a un acuerdo que beneficie a los dos. Pero para eso hay que ser diplomático, para eso hay que tener altura de miras, para eso hay que ser una persona formada, y no puede ser, por ejemplo, con todos los respetos, por ejemplo, yo he visto a Paco el Pocero, un modelo de empresario que yo ni entro ni salgo, pero bueno, yo creo que para hacer negocios está ese modelo de negocio y luego otros modelos de diplomacia y tal para Pues mira, tipo de cosas. yo voy a dar, que creo que es el único que no ha hablado todavía sobre si la monarquía es positiva o negativa. Estoy de acuerdo, no es autoritaria, ya nos hablamos de esas monarquías de tiempos pasados. Y el principal motivo por el que yo creo que es negativa es por un
un factor que no tiene que ver con lo económico ni con lo que abre o no abre negocios, los dineros que se deje quedar, que tiene más que ver con la moral y con la dignidad. Asumir que una familia tenga privilegios con respecto a todo el resto de españoles por el mero hecho de nacimiento, eso acaba con la igualdad frente a la ley. Eso es lo primero que he dicho yo antes. Antes, cuando he dado las 3 razones por qué pienso que es imposible una monarquía presidencialista. Yo de verdad no puedo entender cómo no estáis cansados de los Borbones. Pero me mires a mí, No, pero... os miro a todos en general. Quiero decir, después de todo lo que llevamos en la historia de España, el tema, yo creo que las 2 razones fundamentales en las que, y por eso no es útil la monarquía, sino todo lo contrario, es lo fundamental es lo que no puede hacer. ¿Qué es lo que digo? El presidencialismo es la única manera para garantizar la separación de poderes y garantizar la unidad por su legitimidad de elección entre todos los nacionales. Mientras sea un simple símbolo, con los símbolos es muy fácil, tienen valor hasta que dejan de tenerlos y dejan de ser útiles. Y se meten en el cuarto oscuro de la historia con una facilidad pasmosa, ¿no? No sería el primer rey que pasa. Claro, el tema de la continuidad, el tema de la continuidad dinástica yo lo veo algo terrible, ¿no? Porque que un rey sea bueno o listo no asegura que el siguiente no vaya a ser tonto o malo, ¿no? Eso decía Tom Paine, además, en sentido común. Claro, claro. Y el tema de la unidad nacional, que yo creo nunca ha habido tanto problema con la unidad nacional como ha existido ahora con la monarquía de los partidos que tenemos actualmente, y eso no es una casualidad. ¿Monarquía de los partidos? Sí, la monarquía de partidos es la que hay ahora. Sí, pero yo hay, Pedro, hay una cosa que me gustaría matizar antes cuando has dicho, dice, bueno, todos los partidos son monárquicos, incluido Vox, y has dicho, son monárquicos porque viven de la monarquía. Pero por eso sería un poco decir, y es una cosa que también me ha lanzado Rubén en la Publi, y me gustaría decir, que es cuando se dice, por ejemplo, bueno, Vox es autonomista porque yo soy, por ejemplo, el vicepresidente de Aragón. En la Publi se queda en la Publi, ¿eh? No, pero bueno, que sí, pero que se puede contar. Entonces, quiero decirte, yo soy el vicepresidente de Aragón y yo estoy cansado de que las preguntas siempre sean, bueno, ¿y usted, si su partido no cree en las autonomías, por qué se presenta a las autonomías? Bueno, porque yo voy a luchar con las fuerzas del enemigo, evidentemente. Yo necesito que el día de mañana mi partido tenga una representación lo suficientemente amplia para cambiar la Constitución y, por tanto, lo que no voy a hacer es luchar con un tirachinas cuando yo llevo... Pero la Constitución se cambia en el Congreso de los Diputados. Sí, solo se puede cambiar en el Congreso de los Diputados. Desde la Comunidad de Aragón no se puede cambiar la Constitución. Pero evidentemente la acción positiva que hagamos en Aragón, que hagamos en Castilla-La Mancha, va a tener, digamos, un reflejo positivo, si todo sale bien, en los votos también en el Congreso en Madrid. Y por tanto, quiero decir que Vox es un partido útil y eso se tiene que ver y tiene que verse qué es lo que hacemos, ¿no? Y aquí no quiero meter propaganda del partido, pero lo que quiero decir es que Vox es autonomista, no. Vox está en las autonomías, sí. Sumar es monárquico porque vive de la monarquía, hombre, no vive de la monarquía, o sea, es decir, no es monárquico. Es lo que yo he un vegano que le gusta el jabugo, una cosa así sería. No, pero por ejemplo, Sumar no vive de la monarquía, o sea, Sumar imagino que vive de la cuota de sus afiliados y de lo que le pasa el Estado por... Exactamente, pues ahí lo tenemos, en este Estado, en esta organización estatal que es la monarquía de los partidos estatales que tenemos ahora mismo, es parte de ese engranaje. Bueno, ya digo que vi hasta un señor de Izquierda Unida diciendo que había que regular el estatus del señor Urdangarín de una manera especial, ¿no? Estas son cosas... es sorber y soplar, y eso es imposible. Vamos a... Voy a abrir el último bloque de la noche y ya vayan dejando en el chat sus preguntas para nuestros invitados. Decía además Pachi García una cosa muy interesante para la presentación de este último bloque, porque es verdad que quizá, por cómo se ha abordado el tema, decía, el debate es una monarquía encorsetada o democracia con la república, ¿no? Han empezado los diferentes contertulios diciendo que precisamente podía haber diferentes tipos de monarquía, diferentes tipos de república, etcétera, etcétera. El último bloque es alternativas, damas y caballeros. Alternativas para los que defienden un sistema monárquico, cómo se podría mejorar, si es que los tiene algunos defectos de este sistema o de esta forma de Estado, tal y como está confeccionado hoy en día, y alternativas a la monarquía por parte de los defensores de la república. Adelante. A ver, yo lo tengo clarísimo. Por mi parte, república constitucional con 2 clarísimas características. Una separación absoluta entre poder legislativo y ejecutivo, cosa que hoy no existe, donde cada uno de los diputados del legislativo sea representante de una pequeña circunscripción de España y esas pequeñas circunscripciones tengan herramientas para controlar lo que haga
o deje de hacer, lo que vote o no vote, positivo o negativo, se abstenga en el Congreso. De manera que se crea un vínculo de poder, porque la política es poder, lo decíamos al principio, un vínculo de poder entre ciudadano y representante en el legislativo, y se rompe ese vínculo de poder entre diputado y partido. No puede ser que el partido tenga esa preponderancia frente al diputado, y eso solo se consigue de esta manera. Eso para el legislativo. Para el ejecutivo, lo había hecho Pedro Manuel antes, estamos de acuerdo, elecciones separadas, igual, circunscripción única, España vota a su presidente para el ejecutivo. De esa manera también evita todos estos cambalaches a los que hemos estado asistiendo en los últimos meses de te doy 7 votos, te doy a cambio de qué. No hubiera habido nunca amnistía, por lo menos. No hubiera habido amnistía, nos hubiéramos ahorrado unos cuantos debates y muchas horas de televisión y debates absurdos en algunos canales. Y independencia judicial, eso sí, eso es capital. Estamos asistiendo ahora, y a ver lo que propone Sánchez en esa ya anunciada cacareada reforma para, si no llegamos a un acuerdo, haré una ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es inaudito, es inadmisible. No entiendo cómo la gente... Es que ya lo está diciendo el Ejecutivo, voy a hacer una ley. Sí, sí. O sea, el mero hecho de que desde el Ejecutivo dice, voy a hacer una ley... Como todas. Sí. Como Pues esto, ya, pero eso es lo que volvía antes. El Pedro Sánchez, este señor, a mí, es un tipo que me gusta escucharlo, pero porque me gusta que lo escuche la gente. Porque es que está diciendo las verdades. Esto lo llevan diciendo 40 años. Sí, Las pero la verdades gente, de el problema Sánchez, es que, como decía Alfredo, la gente se queda con que es él. Sí. El... Consejo General del Poder Judicial, con esto acabo, tiene que sacar las manos total y absolutamente de ahí los partidos políticos. Punto. No existe ni uno, ni 6 vocales, ni medio. No pueden tener ningún tipo de control sobre el Poder Judicial. En absoluto. Se elegirán pues, con elecciones entre toda la carrera judicial, no solo jueces, otros trabajadores de la jurisprudencia. Hay que se debata el método, pero desde luego no puede ser la clase política, porque luego pasa lo que decía Rubén al principio. Tienes un tribunal constitucional politizado que al final referenda lo que te interesa, lo decía Pedro Manuel. Lo mismo para la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, que son todo cargos que se van nombrando en cascada desde el Consejo General del Poder Judicial. Pero el Supremo sí que es un juzgado de magistrados. El Supremo sí que es un juzgado de jueces preparados y que están en la carrera judicial. El Constitucional ha enmendado al Supremo, cosa que nunca pasa en democracia. Sí, tienes razón. Es decir, y aquellos no son como tal. Es decir, es que fijaros el punto. Como decía Rubén, si el rey no llega a refrendar la ley, la amnistía, el que le hubiese guardado la plana a su majestad el rey, el señor Conde Pumpido, presidente constitucional. O sea, es que ¿a quién estamos diciendo que va a inventar la plana a su majestad el rey? Pues estamos de acuerdo entonces. Rubén preguntaba, ¿alternativas? Yo te la digo. No, sí, alternativas. Pero es que volvemos a lo que ha dicho Pedro entonces al principio. Por el pueblo de verdad, donde esté la nación realmente representada en el legislativo y no los partidos, ejecutivo votado por separado y sacar las manos del poder judicial por parte de los partidos. Con esas 3 cosas, le das la vuelta a España. Pero si en el estado actual se contemplasen, yo cuando era niño siempre decían el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, de siempre. Ahora ya es todo un batiburrillo en el cual todo el mundo está metido y no sabemos quién manda, quién no manda, quién deja de mandar. Y este gobierno, o este presidente de gobierno, ha llegado ha colocado a sus peones al frente de cada cosa. Pero no es este presidente. Que la cuestión es que ahora lo está haciendo más evidente. Simplemente ahora es más evidente. Y la evidencia a mí me gusta porque está mostrando más a las claras la cara del monstruo que siempre ha sido. Pero ahora es más evidente. Y todo lo que sea hacer más evidente el problema hace más también evidente la solución. Y en eso estamos trabajando, en que aquello que al principio pues un español medio pasa por encima de ello, no tiene la formación suficiente para entender cuál es el problema, ahora cada vez más gente que no necesariamente tiene una formación política, jurídica en derecho, empieza a ver cosas que no cuadran, cosas que no encajan. Y ahora sí es muy evidente que hay problemas que no dependen de Sánchez o del PSOE o de Sumar, sino que son del sistema, que son problemas de que el sistema permite estos comportamientos. Mira, estoy estudiando criminología y criminalística y hoy ha sido el tema de los psicópatas. Y no, lo estoy comentando, vale, lo estoy. Y luego os voy a enseñar después todo lo que en su momento con la cronología se contemplaba de los psicópatas. Y a ver a quién os imagináis. Rosa Díez en su momento dijo que era la tríada oscura la que tenía Pedro Sánchez, porque evidentemente hay índices puntuales. Habría que mirar si estamos o si están... Bueno, 2 cosas. Primero, yo siempre digo que si los políticos hiciesen una posición, a lo mejor nos iba mejor a todos los españoles, ¿vale? Empezamos por ese punto porque a lo mejor no poníamos al amigo de... y a lo mejor nos iba mejor porque tenían unos estudios medios o preparados o como tal. Tenéis a la Ione Belarra, en el cual dijo que los
me parece que fue, en la cual dijo que los jueces eran unos ineptos, les acusó prácticamente de prevaricadores, pues no aplicaban la ley del suelo en sí como Dijo que eran ellos fachas querían. con toga. ¿Sabes? O sea, fijaros hasta el extremo que tienen. Cuando saben que sabéis, los que sois legos en derecho, que yo creo que las peores oposiciones que hay es la de juez en España. Pero aún así eran capaces de acusarles porque no salía lo que ellos querían. Entonces, a lo mejor, si parte del punto de que miras eso, y a lo mejor, y si hacemos dentro de esa oposición unos test psicológicos, a lo mejor nos va todavía mucho mejor a lo que hacemos. Pero o sea, tu alternativa, entonces, Alfredo, sería un sistema más tecnocrático, más noocrático, en el cual los políticos fueran como funcionarios. No, sí, o sea, si yo no digo, yo digo que, por ejemplo... O sea, lo que es alternativas, ¿cómo mejorar? Sea con la monarquía o con la república. No, yo digo que, o sea, que si llegamos al extremo que dice Pedro o Antonio, evidentemente, pues evidentemente todo el mundo está de acuerdo porque evidentemente lo que buscamos es la legalidad. O sea, ¿tú estás de acuerdo con lo que propone él? Con cosas de los dos, evidentemente. Claro, ¿con qué no estarías de acuerdo de lo que he dicho? Todo lo que sea, ¿Qué es lo que no te ha gustado? Me ha preguntado qué opino. Yo digo que ahora mismo... Pero has dicho que con para que hacer, si estás de acuerdo. Claro, pero para hacer ahora mismo, para mantener ese Estado de Derecho que tenemos ahora mismo, habría que cambiar tantísimas cosas que es muy complicado. Sí, pero vamos a prescindir de lo que habría... Sí, con los principios, ¿estarías de acuerdo? ¿Te gustan? Sí. Vale, pues entonces estamos de acuerdo, por lo menos con la meta. Luego ya podremos discutir si el camino hacia la meta debe ser por aquí o por allá, pero estamos de acuerdo en que la meta nos gusta a todos. El que te lo hizo al principio del programa, ya hace 2 horas. No, pero es un principio, Es decir, queremos que llegar al mismo sitio. Si abrimos el melón de la Constitución para querer introducir cosas puntuales, este presidente del gobierno puede montar la de Dios es Cristo. Así que tenerlo claro. Entonces, hay que tener claro que puede haber cabezas como las vuestras en las cuales se puede aportar, a las cuales no van a escuchar, como no han escuchado ni para hacer la ley de solo si es sí, para hacer la ley de seguridad ciudadana, ni para hacer la ley, o sea, decir... Pero Alfredo, si eso es así, o sea, yo me pregunto, no dudo que esto no sea así, pero ya puede. Sánchez ya puede si quiere cambiar la Constitución con los independentistas y con estos. ¿No? No llega. Bueno, sí, puede iniciar el proceso, puede hacer una propuesta y a ver qué tal respira la gente. Pero no le da los números, evidentemente no le da los números porque sí que está en la Constitución, sí que está contemplado los 3/5. Los 3/5 Artículo de la Cámara 166. Claro, para poder... Y no les llega. Entonces, por eso digo que sí... Que bueno, depende de la modificación, depende de lo que quiera modificar. Bueno, claro, pero que si llegase, ¿no te cae la menor duda que lo cambiaría? Pues lo tengo clarísimo, o sea, que eso lo tengo muy claro. Pero que al final lo que buscamos es eso, si lo que buscamos todos yo creo que es un Estado democrático y de derecho, que me hace mucha gracia a mí, que me vas a contar a mí que tengo el dudoso honor de ser el policía más expedientado por mis declaraciones que no son mentiras, ni bulo, ni fango, ni mentira, son reales, pero que al que gobierna dice, ¡pum!, otro. Y así llevo 21 faltas graves, 22 que llevo hasta este momento. Simplemente por decir, como dije en el 21, qué vergüenza en España quitar la bandera de España. Metieron 60 días de empleo y sueldo. Fíjate qué cosa más mala he dicho. Entonces, con eso, Rubén... Te las puedes poner como medallas también, eso. Tengo un trillo menos todavía por todos los expedientes que he tenido. Joder. Pero eso es a lo que voy. Yo creo que todo el mundo, si lo explicasen bien, si contasen bien las cosas, si fuesen realistas a la hora de decir... Yo creo que mucha gente apoyaría lo que dice Antonio, lo que dice Pedro, lo que dice... O sea, lo que decimos todos. Pero que, por desgracia, hay que abrir un melón muy grande y el momento que abres el melón, yo creo que estamos todos liquidados. Sí, yo sé que ese melón da miedo, pero esto va paso a paso. Y el primer paso es tener claro para qué queremos abrir el melón, hacia dónde queremos llegar. Porque si mucha gente tiene claro la meta, va a ser más difícil que te la cuelen. Porque estoy de acuerdo que una vez que lo abras, habrá gente interesada que intente colarte cosas. Pero ahí es lo que decía Pedro, lo he hecho al principio, muy al principio. Todavía no está conquistada la hegemonía cultural, es decir, que una gran cantidad de españoles tenga claro esa meta. Pero si se conquista, si un día hay una gran cantidad de españoles que tiene claro que esa es la meta, ya no se la cuelan. Bueno, ya no se Me la alegra cuelan. de ver que las alternativas más o menos, advirtiendo de los caminos, confluyen, porque hay gente por ahí incluso, no sé a ver qué es lo que va a pasar ahora, pero pidiendo un rey más intervencionista, por ejemplo, incluso. claro, pero no sería un rey absolutista, que es lo que se evitó. No, intervencionista, Claro, es decir, claro, un rey que tuviera plato en la mesa en la política. Pero se hizo un rey monárquico, un rey constitucional para eso, para que no fuese absolutista. Es decir, se diferenció entre un rey democrático, con los controles del gobierno, es decir, que al final es un poco cómo controlas al que es jefe del Estado, siendo un gobierno, alguien que han elegido los ciudadanos, que bueno, pues yo creo que tiene una mala encadenación, pero que a lo mejor sí que si el rey tuviese esa opción que tú dices de poder o decir, pues no, o me la cambien, o me lo digan, o no, porque al final me hace mucha gracia. Tenemos nuestra Constitución, las leyes van al Senado, el Senado dice que no, pero va al Congreso y dice que sí. Chispún, ¿de qué va el Senado entonces? O sea, al final tenemos
cámaras de representación en España en las cuales sí que es mucho más institucional que Su Majestad el Rey. Es decir, ¿qué pinta el Senado cuando lo que dicen que no, en el Congreso luego se aprueba y no vale nada lo que ha dicho el Senado? ¿De qué vale entonces? Por eso digo que lo que tú dices, mucha gente dice eso, que el rey tuviese más poder para decir, esto no, mira, bonito, que me lo cambias, o esto no, que me lo quitas, o esto sí, a lo mejor. Hay gente que apoya eso, sí, sí, Claro, sí. claro. Lo que pasa es que el problema de ahí es que toda la gente diría, oye, me estás quitando a mi soberanía y tal. Bueno, yo lo que quiero decir es que, a mi juicio, no hay, a mi juicio, ojo, en España, en el 2024 y tal y como están las cosas, no hay una alternativa posible. Hombre, hay alternativas las que planteáis, pero digo, factible, real, a corto plazo. Es importantísimo lo que habéis comentado de la independencia del Poder Judicial. Eso, Tomás. desde luego, eso es, yo diría que sí, pues también lo más importante, ¿no? Estoy de acuerdo en que hay unos sistemas de control de la monarquía. Eso estamos totalmente de acuerdo, si se puede debatir hasta qué punto se puede tal. Pero a mí ahora me parece peligrosísimo que el rey, por ejemplo, abdicara o que el rey, por ejemplo, se fuera, porque creedme que este debate que estamos teniendo aquí, que para mí es un honor y que realmente ha sido, digamos, intelectualmente muy sugestivo, muchas personas, esta telecracia que a veces padecemos, distorsionaría el mensaje y al final llegaría a eso, ¿no? A la bandera de la República, a la formación de bandas violentas o de grupos violentos, en el que ya estos términos tan elevados que hemos hablado aquí, ¿no? De dependencia de poderes, de los diferentes tipos de repúblicas, sería sustituido demagógicamente por el enfrentamiento guerra civilista en el que nos encontramos ahora. O sea, es decir, oye, déjate de historias, yo quiero una república porque quiero un presidente de izquierdas, porque esto es facha, porque esto es monárquicos. O sea, sería, de verdad, hoy no veo yo una madurez política por culpa en parte de este presidente y por culpa en parte de la telecracia. Por culpa de todos vosotros que estáis en los partidos. Ahí te toca una parte también. Bueno, pero yo, oye, nosotros dentro de la posibilidad que tenemos y dentro de la fuerza que tenemos, créeme que lo intentamos. No, pero y que yo a lo que me intento, refiero o sea, es, decir, Pero Vox no defiende la reforma, o sí defiende la reforma constitucional. sí, defendemos reforma constitucional, sí, en algunos campos, como por ejemplo la de las autonomías, ¿no? Pero claro, pero siempre dentro de la legalidad y cuando tengamos las mayorías suficientes para hacerlo, es lo que estoy diciendo. ¿Y el cuarto poder? El cuarto poder aquí, que siempre ha sido la prensa, que La yo creo que telecracia, tiene más culpa casi que el presidente del gobierno, porque al final le dan palmas con las orejas a todo lo que dice. Y yo creo que los periodistas, al igual que tenemos un código ético en derecho o en policía o en por qué motivo no aplican el código ético a los periodistas. Porque al final, yo antes leía, ¿os acordáis? Antes de la pandemia me leía El Mundo, La Razón, el ABC y El País. Había noticias que ni se parecían. O sea, la misma noticia no se parecían. Ahora ya no me leo los papeles porque ya no tengo papeles para leer. Y me leo los digitales, que tienes que dudar muchas veces si es verdad o mentira con respecto a lo que lees por la manipulación que pueda haber y llegar a ver. Pero que ves periodistas en televisión puntualmente que son más autócratas y cabe Son que cualquiera. sicarios, Es decir, que al final están al servicio del que manda. Claro. Del que manda, porque en este caso... que le paga. Claro, De que les pague. pero por eso para digo... un lado y para otro, de que les pague. Correcto, pero al final, ¿por qué no hace un programa como Rubén Independiente en el cual aquí expone a gente que sabe y que opina al respecto No, de esto ello? lo mío me cuesta, ¿eh? No os creáis que No, no claro, te quiero recibo decir, pero que al final, llamadas ¿sabes y- qué pasa? Que al final te ponen la cruz. Sí, O claro. sea, que yo he pasado de estar en todas las televisiones a por no decir la verdad o no decir lo que ellos quieren que digan, no te llaman más. Claro. ¿Sabes? Y decir, como algunos periodistas, Perdi, macho, que es que me han dicho tal que si te mañana vienes me cierran el grifo. Digo, pues nada, yo no vivo de esto, a mí no habéis pagado nunca un euro. Alfredo, por yo tanto, te puedo vengo... contar casos que me han pasado a mí como político en activo de terrorismo informativo. De yo crear una dirección general, por ejemplo, de despoblación, que no había en Aragón, donde hay que meter evidentemente a funcionarios, porque tienes que tener un jefe de servicio, de negociado, porque es una dirección general nueva. Esto es un chiringuito de libre designación, que los medios se hagan copia de eso, que lo que dice el PSOE en redes sociales. O sea, realmente vivimos épocas de los grandes medios, no hablo de estos medios valientes que intentan ser una voz distinta, casos, Alfredo, de terrorismo informativo, donde dicen lo contrario de lo que tú estás diciendo. O sea, Pero Alejandro, que tienes... La tal Inchaurrondo ha salido un manifiesto a defender a la mujer del presidente. que sí, que sí. O sea, Bueno, la no nos desviemos, perdón, Bueno, pero sí, sí, para sí, dejar sí. a Pedro Sí. alternativas. Sí. Y ya pasamos a las preguntas que hay muchas. Sí. Respondiendo también a tu pregunta, Rubén, creo que, y esto no es una cosa que sea original mía, y por no citar a García Trevijano tampoco, que ya lo decía Jelinek, que en todo grupo constituyente, en todo grupo
nacionales siempre hay tres opciones. La opción que está manifestada, que es la primera, lo que hay. Siempre hay un tercio de la sociedad que va a defender lo que hay, con Franco, con la República y con lo que hay aquí ahora mismo. Ese es el tercio conservador de la sociedad. ¿Y eso qué lo representa? Por lo que tenemos, la monarquía de los partidos, los que se quieren quedar, que están muy a gusto con lo que hay ahora. Luego hay otro tercio, que lo que quieren es el tercio reaccionario, que lo que quieren es volver atrás, a lo que había. Ese tercio reaccionario está dominado ahora por los segundos republicanos, esta falsa idea de la república como solución de todo, la república pasada, la república parlamentaria, los que quieren volver a esa antigua república, que no solucionaría nada. Y luego hay otro tercer tercio, que es el innovador revolucionario, que es lo que yo defiendo, que es la república constitucional, que es una república que se define por lo que es, no por lo que no es, como una garantía de la separación de poderes, como esa acción humana que garantizaría la separación de poderes y el principio representativo, sacando a los partidos del Estado. Y eso solo puede ser a través de la república constitucional, no de monarquías presidencialistas ni nada de eso, porque en realidad, como decía antes, la forma de Estado es inseparable de la forma de gobierno, no hay combinaciones, esto no es un cóctel, sino es lo que domina en la sociedad en este momento, ¿no? Y yo defiendo el porvenir de la república porque defiendo el porvenir de la democracia. Y por eso yo me considero de ese otro tercio. Que desde luego no es una cuestión fácil, eso está clarísimo. Y que puede llevar muchísimo tiempo, desde luego que sí. Lo primero que hay que conseguir es esa hegemonía cultural y política, que entiendo que es fundamental para llegar a ese cambio de paradigma en todos nosotros, ¿no? Y en todos los que nos rodean. Estamos en una fase incipiente, que es en esa fase de difusión, en esa fase primaria, en la que personajes siniestros como el señor Sánchez, por ejemplo, creo que están remando a favor de lo mal que lo están haciendo de esa manera tan palmaria, desnudando el régimen delante de todos nosotros como estamos ahora. Yo creo que hay una conciencia ahora de palabras como partidocracia, como libertad política, e incluso una desmitificación de la palabra república, que es una de las cosas que ha hecho muchísimo daño a la idea de la república, de definir la república por lo que no es, ¿no? Con ideas nostálgicas y sobre todo ideologizadas. Eso ha sido nefasto. Y por primera vez tenemos en disposición un armazón teórico, una experiencia española de la que creo que debemos aprender, porque las ideas no caen de los árboles, ni las ideas nacen de otra cosa que sea la propia experiencia nacional. Los pueblos, las naciones solo cambian cuando son conscientes de que tienen la oportunidad de cambiar y de afrontar esos problemas y de conocerlos. Y tenemos ahora pues, una experiencia histórica española que nos demuestra cuál ha sido el papel de la monarquía, hacia dónde nos está llevando la monarquía de mano de los partidos estatales y la solución que tenemos, que es esa república constitucional. Pues abrimos ya el turno de preguntas en estos apenas 7-6 minutos que quedan. Hay muchas, pero pregunta aquí José Marqués. ¿Cómo podemos llegar a una república constitucional? ¿Qué tenemos que hacer como pueblo? Pues tenemos que primero quererlo y demostrar que lo queremos, que básicamente es movilización a las calles, mostrar ese descontento con lo que hay y luego, lo decíamos, la herramienta más efectiva para hacer que, porque para construir algo nuevo tiene que caerse lo antiguo, para que caiga el sistema político que estamos sufriendo hoy en España es deslegitimarlo. Una vez que pierda su legitimidad, el sistema será mucho más débil y será posible iniciar un proceso de lo que se venía llamando Antonio García Trevijano libertad constituyente, que es un periodo de libertades en el que se puedan presentar las diferentes alternativas viables, siempre basadas en una democracia formal, con diferentes formas de Estado, como estaba diciendo, y que el pueblo pueda elegir. Es lo que a Alfredo le parece, le da pánico lo que estás diciendo. Habría ese periodo por lo que decíamos de pues, la influencia de los medios de comunicación, la polarización, etc. Pero tranquilo, aparte, esta cosa solo va a llegar, es que esto solo va a pasar cuando ya haya una masa crítica, convencida, que ya esté movilizada. Y entonces, si esa masa crítica está movilizada, es mucho más improbable que sean capaces de redirigirlos. Pero como si en este estado que estamos ahora mismo no hay independencia judicial, están colocados sus peones en los puestos principales, puntuales, es que cualquier cosa que saliese iba a salir mal. Te quiero decir, o sea, que
Ahora mismo, si Me saliese... están negando la imposibilidad absoluta de que haya una revolución y un cambio. Tenemos que seguir en este régimen sine die hasta el fin de los tiempos. Yo te digo, esto va a caer. No, te ha dicho Va a caer. Pedro que va a tardar La mucho cuestión, tiempo. yo no Que sé- esto Sí, se sí, hará en va a mucho tardar. Yo no te tiempo, voy a decir si yo lo ahora, veo, o sea, no lo veo, si lo veré Sí, con pero 80 años, el esto va a tema caer. es que, a mi modo de ver, es tan evidente que el gigante tiene pies de barro que incluso dentro del propio régimen hay esa suerte de zapadores que entran dentro del régimen para que no podemos ser los partidarios netos de la libertad, sino que tienen que ser pues, partidos estatales como los que hay, que efectivamente, oye, pues a mí si un partido estatal defiende el sistema mayoritario uninominal, pues me parecerá perfecto. Yo no le voy a votar jamás, por supuesto. Pero no hay ninguno hoy en día. No hay ninguno, claro que no. Y es más, es que es imposible. Yo entiendo que la reforma es absolutamente imposible del régimen, hay que romper. También decía García Trevijano que toda crítica es destructiva, lo demás es asesoramiento. Y esto es una verdad como un templo. Para mí, la batalla fundamental está en la batalla cultural, sobre todo, en la batalla política, conquistar ese tercio más preparado de la sociedad, que es el tercio laocrático, antes de salir a las calles, antes de manifestaciones, tiene que haber una conciencia general. ¿Y eso dónde se consigue? Se consigue en la cátedra, se consigue en las redacciones de prensa, se consigue en los institutos. Es ahí donde realmente se hace esa opinión pública que no publicada, que realmente conquista, como decía Gramsci también, que aunque siendo comunista tenía muchísima razón, o da igual que sea comunista o no, a mí me da igual, yo cojo el que dice la verdad y me da igual quien la diga, y Gramsci en esto era admirable, igual que yo admiro a Lenin, no se me caen los anillos con decirlo, como revolucionario, por supuesto que sí. Hay que conquistar ese tercio laocrático, esa élite, porque salir ahora a la calle, tú sales con una bandera diciendo separación de poderes y libertad constituyente, y lo más seguro es que te caiga pues, lo que te pueda caer y no consigas absolutamente nada. A mí me recuerda eso como el águila, un ave majestuosa que está allí en el nido, pero como salga el polluelo de pequeño e intente volar, va a venir el primero, el cuervo, y se lo va a comer allí mismo. Aunque sea potencialmente poderoso, estamos en ese momento incipiente. Y desde luego que sí, que es desesperante ver cómo pasan las cosas y cómo, desde luego, vemos que se avanza lento. Pero a mí no me preocupa tanto la velocidad a la que se marcha como saber que voy hacia el camino correcto. Y el Estado se defiende. Hombre, y por se supuesto. defendería también. Y saber lo que digo, creo que es más importante que la velocidad a la que andamos, saber que vamos a la buena dirección. Eso es lo más importante. Alberto García Martínez, incluso un superchat, que bueno, oye, fantástico, muchas gracias Alberto, para la cadena en este caso. Efectivamente dice, tenemos que hablar desde nuestra experiencia histórica, como se decía por aquí, con las dos repúblicas que hemos vivido. Sí. Bueno, Entiendo que como crítica, precisamente en la república, porque las dos repúblicas que se han vivido en España no han ido muy bien. Totalmente. No, eso es innegable. A mí me hace mucha gracia también los que no saben absolutamente nada de historia, que hablen del federalismo, que es invocando la Primera República Española, cuando es un federalismo que no tiene nada que ver con el federalismo de unir territorios. Era un federalismo prudoniano, basado en el mutualismo, en el que se construía de abajo hacia arriba. No federabas, no hacías estaditos para luego federarlos, sino que era Pi Margall, que había traducido a Proudhon, pues lo que intenta es implantar ese sistema que es más parecido al anarquismo que a lo que conocemos como el federalismo, o podemos conocer como federalismo ahora, que es federar estados previamente Además existentes. que Pedro, es verdad que las dos repúblicas que han habido en España llegan por un vacío de poder. No vienen, efectivamente, porque el rey se va de patas. Podríamos hablar de las elecciones municipales, ¿no? Que un rey caiga por unas elecciones municipales, o sea, es decir, es algo donde también se puede hablar sobre la legalidad y sobre por eso te habla de los débiles que son los estados, los gobiernos, cuando están deslegitimados, que al menor golpe pueden caer. Por eso es lo que te decía, que por la vía hacia la que hay que caminar es a deslegitimar. Y una vez que se deslegitime, pues podrán ser unas elecciones municipales dentro de 20 años las que hagan caer a También este es verdad gobierno. que el Estado español de 1931 no tiene nada que ver con el Estado actual, en cuanto a tamaño y en cuanto a medios. Y sobre todo que ya no solo decidimos nosotros, también hay alianzas internacionales que en un mundo pues, global y en el que hay ciertas alianzas y ciertos debes y hay que pagar a nuestros dueños o a los que nos han prestado el dinero que no son de aquí,
con lo cual pues la decisión política a veces se ve limitada y eso también tenemos que cambiarlo y yo apuesto también por una soberanía en todos los sentidos, alimentaria, energética y económica también, porque por ejemplo Japón me parece, bueno y tú sabes más de esto Rubén, y los que estáis aquí sabéis más, Japón creo que tiene un 200% de PIB de deuda, pero lo tiene con empresas japonesas. Claro, cuando tus deudores... Y no tan lejos, ¿eh? Italia también, lo tiene con sus propios bancos. Pero cuando tus acreedores son de fuera, pues al final, claro, el que paga manda, ¿no? Os voy a dejar, antes de despediros, un minuto conclusivo para cada uno, para que dejéis vuestro sabor de boca, vuestras conclusiones del debate de hoy. Quien quiera. Alfredo, que es el que no ha hablado ahora. Yo, como dice el dicho, como dice mi pueblo, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Sí. Yo creo que lo más relevante, es decir, lo que quiero puntualizar, que me quede como estoy, como estamos, a pesar de cómo estamos. Es decir, yo evidentemente cambiaría, desde luego, daría la independencia judicial, que debe ser, y debemos tenerla contemplada todos por encima de todos, tenga la afinidad política que tengamos, eso debería ser por encima de todas las cosas, pero que, madre mía, que yo creo que abrir, mirar o pensar o oír, no a gente letrada como estáis hablando con conocimiento de causa, sino a gente, y lo voy a decir, iletrada, que simplemente quiere imponer las cosas y no con conocimiento, con diálogo, con cultura. Yo desde luego así no vamos a ningún lado y por tanto digo que habría que modificar muchas cosas, pero que desde luego no podemos entrar a modificar tanto como Pedro Antonio pueden contemplar o decir. ¿Siguiente? Yo rápidamente, yo creo que la monarquía actual creo que es beneficiosa porque su papel institucional lo cumple. Vuelvo a decir, su papel institucional y si se me apura, pues también, en cierto modo, diplomático, ¿no? Con el exterior creo que se puede hacer mucho bien. Sobre los sistemas de control se puede debatir, es algo que se puede debatir, pero yo ahora creo que a corto plazo y también, bueno, pues apoyo lo que dice Alfredo. Yo creo que vivimos en una época en la que algunos medios de comunicación se han dedicado a hacer terrorismo informativo y eso ha hecho que muchas personas, quizás no las más formadas, entiendan esto como una política de bloques en las que los símbolos, ¿no? A veces unos símbolos muy zafios, muy de brocha gorda, son los que ganan el debate y por tanto a mí me parece peligrosísimo abrir este melón porque ya digo que la sutileza política, técnica o jurídica no suele ser lo que prima cuando hay un momento de convulsión política como el que estamos viviendo ahora. Yo creo que sería difícil, ¿no? ¿Viva la independencia del Poder Judicial? No, no creo que fuera eso lo que nosotros escucháramos en la calle. Creo que serían otro tipo de cosas, por lo cual ahora abrir ese melón me parece peligroso y ya digo, me repito eso que he dicho antes. Pues yo creo que abrir ese melón, no abrir el melón es peligroso. Porque no abriendo el melón dejamos nuestro futuro en manos de un Estado sin control, de un Estado que hace las leyes que necesita hacer para hacer lo que quiera hacer, y hablamos de expropiar propiedades, terrenos, o hablamos de endeudar más a los españoles con empresas, negocios o intereses extranjeros, hablamos de no defender los intereses españoles en Europa, y ahora vamos a ver lo que va a ocurrir, o el sector primario. No abrir el melón condena el futuro de España, de los españoles, de la unidad de España como nación, pero tampoco me preocupa excesivamente porque, como decía también antes, creo que era Pedro Manuel, o lo habíamos dicho en algún momento, cuanto esta fase de empeoramiento, que creo que es sensible, que todo el mundo aprecia, está, por otra parte, haciendo mayor la congregación de españoles que son conscientes de que hay que abrir ese melón y ya no da tanto miedo abrir el melón porque la realidad a la que te enfrentas ya empieza a ser tan terrible o más que la posibilidad o que la incertidumbre que hay al abrir el melón. Ahí yo lanzo un último mensaje positivo y es, para eso ya hay diversas asociaciones, yo estoy en la Junta Democrática presidiéndola, pero además de la Junta hay otras que están tratando de aunar a esos españoles, aunar a esas personas que realmente quieren dar ese salto revolucionario hacia algo mejor, hacia una separación de poderes reales, hacia una independencia del poder judicial, para evitar los abusos del poder, y que es un camino que nos va a llevar tiempo, pero que yo estoy percibiendo buena recepción por parte de la ciudadanía. Y lo que hemos hablado, por ejemplo, hoy contigo, Alfredo, el hecho de que estés de acuerdo en el fin, en la meta, en lo que debemos alcanzar, es un paso tremendo. Eso es el primer paso, pero es el paso esencial. Luego ya discutiremos, si te ofrece suficiente confianza, el camino que te invitamos a andar con nosotros. Pero ya estar de acuerdo en que la meta es compartida. Si consiguiéramos que un 30 o 40% de los españoles compartieran que la meta debe ser esa, el camino se anda
decir solo, porque lleva tiempo andarlo, pero compartir una meta es... Es la hegemonía cultural de la que hablabais, el objetivo. Exactamente. Pedro. Sí, para eso hace falta mucha claridad, sobre todo. Claridad, claridad y claridad. En cuanto al tema que nos ha congregado hoy aquí, pues nada, terminar diciendo que la monarquía efectivamente ligó su destino al de la partidocracia en la transición, la traición de Juan Carlos I a su padre y el propio general Franco y su patronato político a la falsa constitución que tenemos del año 78, porque no es una constitución ni por cómo se hizo, porque no se hicieron cortes constituyentes, ni por su contenido material, en tanto que no separa los poderes del Estado, que es lo que tiene que hacer una constitución, pues sepultó para siempre la compatibilidad de la corona con la democracia formal, con esa separación de poderes y ese principio representativo. El régimen de partidos, que nace tras la muerte del general Franco, que no nace una democracia, se coaligó así con la dinastía para funcionar simbióticamente desde entonces. Y eso es lo que nos trae aquí ahora. Por eso yo defiendo la República, y ya lo he dicho antes, porque entiendo que el porvenir de la República en España es el porvenir de la democracia. Pues esto ha sido todo, queridos telespectadores. Espero que les haya por lo menos ofrecido unas claves, unas pinceladas de los orígenes, de los problemas, de las vicisitudes, en este caso sobre la forma de Estado, para que ustedes se formen, porque esto pretende no ser debates espectáculo, como estamos generalmente habituados en los platos de televisión, como han apuntado nuestros tertulianos y nuestros invitados hoy, muchas veces con la mano de azuzar y de generar una polarización social, sino que aquí no es un debate espectáculo, sino un debate formativo, que ustedes escuchen, contrasten y después se formen su propio criterio, que es algo muy, muy importante, porque desde luego les puedo decir que monarquía, república, sin una construcción de una opinión libre y de una libertad de pensamiento, entonces da igual por un lado que por otro, que el resultado no va a ser muy halagüeño para todos, para todos. Muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy. Alejandro Nolasco, muchas gracias. Gracias, Rubén. Alfredo Perdiguero, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, Rubén. Pedro Manuel, muchas gracias por haber venido esta Encantado. noche. Y Antonio, muchas gracias también por haber acudido esta noche. A todos ustedes les espero el lunes que viene aquí en Origen, porque hablaremos de nada más y nada menos que del modelo bancario español. ¿Están los bancos españoles realmente haciendo una función hasta cierto punto necesaria en el conjunto de la sociedad? ¿O hay ciertos elementos del crédito y de las estructuras financieras de nuestro país que están generando un problema con la despenalización de la usura, etcétera, etcétera? Lo debatiremos el próximo lunes aquí a las 10, en directo, en Origen.